Muy buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Aquí estamos dispuestos a entretenerles, a informarles y en lo posible a colaborar en que formen opinión sobre las cosas. No hay cosa sobre la que no deben olvidar tomar posiciones que lo de Begoña Gómez. Lo de Begoña Gómez ha sido espectacular. A mí la verdad lo que pasa en el juzgado, si ha sido culpa de uno o de otro, bueno, pues ya lo veremos. Ahora bien, los miramientos, los privilegios, un gobierno que sale con el cuchillo en los dientes, gritando todos lo mismo, con el último papelito que les ha llegado del partido, diciendo esto es una denuncia falsa, todos con lo mismo, y a la vez. Un ministro de Justicia que sale diciendo... Ministro de Justicia, el triministro, sale diciendo, el instructor está produciendo la indefensión de esta pobre señora, erigiéndose en abogado defensor de la señora presuntamente velociraptora voraz. Bueno, y luego, pues no sé cuántas cochineras policiales hay que llevar a los juzgados de Madrid porque llega Begoña, que además no declara nada. Bueno, y luego más cosas. La portavoz del gobierno, que en lugar de hablar del gobierno, esta señora no es ministra ni presidenta, pero ella aprovecha semana tras semana después de la rueda de prensa del Consejo de Ministros para decir no hay causa, esto está sobreseído, esto es un bulo, la ultraderecha ya se sabe. Miren, aquí hay un juicio que hacen los tribunales y otro que hacemos los ciudadanos. Y el juicio que hace la opinión pública ya está cerrado, ya tiene sentencia. Conducta inapropiada. Si utilizamos latinajos, dice, ¿cree usted, la encuesta sería divertidísima, ¿cree usted que hay tráfico de influencias en la actuación de Begoña en temas empresariales y de sus negocios? Dice, sí señor, y es del tamaño de la Catedral de León, no más pequeño. Ese es el asunto. Luego lo demás, pues ya vendrá, ya sabremos, ya no sé qué, no sé cuánto. Pero lo que hemos sabido hasta ahora es de una sordidez, de unas ganas de llevarse el último euro. Poner una cobradora en el Ministerio de Presidencia para que haga las llamadas oportunas, porque los amigos de Begoña son tan poco de fiar como la propia Begoña. Sí, hombre, sí, te mando 3 estudiantes al curso, sí, te pago, ¿cuánto dices que son? ¿3 por 6? No, 3 por 8. 3 por 8, pues 3 por 8 te mando, no te preocupes. Oye, llama a este de correos porque le hemos puesto nosotros y nos suelta la mosca. A eso se dedicaba Begoña y a eso le dedicaron a una persona, Cristina Álvarez se llama. Esta era la pobre aspirante a funcionaria, todavía asesora, a la que le dijeron tú a lo que te diga Begoña. Y venga, la cobradora del frac. Que te mando a los tíos vestidos de escoceses mañana como no aflojen la mosca. Y así funcionaba Begoña. Lo demás, que es una gran profesional, bueno, eso ya es para el Papus. El Papus era una revista humorística muy divertida. Creo que ya no se hace, no estoy muy seguro. O la hacen en el PSOE, tal vez puede que el Papus sea el PSOE, tal como ahora sus siglas podrían dar a conocer. Les presento a nuestra mesa hoy. Don Ricardo Ruiz de la Serna, abogado aunque buena persona. Muy buenas noches. Buenas noches, Xavier. ¿Todo bien? Todo en orden. ¿Usted se cortará la barba si algún día Sánchez se va de la Moncloa? Yo dedico a que eso suceda mis oraciones y mis esfuerzos, pero la barba es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Prometemos usted y yo un camino de Santiago a pie, pero de los buenos, desde Roncesvalles a Pata hasta Santiago. Yo creo que... Si abandona a este tío antes del 31 de diciembre la Moncloa. Yo creo que tú lo necesitas. Yo lo he hecho 5 veces, pero yo trataré de acompañarte. Si tú lo haces, yo te espero en Santiago. Ahora di como Biden, si la edad te lo permite. No, jamás diría eso. Buenísima la de Biden, Alfonso Rojo. Dice, yo estoy muy orgulloso de ser la primera vicepresidenta negra de Estados Unidos. Buenísimo. Alfonso Rojo, director de Periodista Digital. Placer. Y persona ya que se asombra poco porque ayer decidió, como los nobles esos que dicen, hoy voy a visitar mis pertenencias pues él se fue a los juzgados. Sí, temprano. A intuir por dónde iban los Un aires. equipo grande. Fuimos de Periodista Digital, te voy a decir, 2, 3, 4, 6 personas. Colocamos uno en la sexta, colamos uno en la sexta, Josué Cárdenas, lo colamos. Al negro Endongo, como es muy visible, porque claro, no colaba. Lo tuvimos por la calle a Carlos Becker y Eurico y yo, pues por la zona de tierra. Y me impresionó, y te lo digo de verdad,
el despliegue policial. Además tuve un incidente que me parecía repetido del día anterior. El día anterior fui a ver a uno de mis empleados, no voy a decir cuál, que vive en Barquillo 5. Iba a acercarme a Barquillo 5 y lo veía allí y estaban los de la UIP, que son estos fornidos, y no puede pasar. Y yo, pero ¿por qué? Es que hay por las fiestas estas de Madrid, el orgullo, no sé qué, pero si es ahí el 5. Y ya me encarsó tanto que digo, es que hay que hacerse gay para cruzar. Y se rió, digo, qué graciosillo es usted. Lo he encontrado hoy mismo, al mismo tipo lo he encontrado hoy defendiendo, lo encontré ayer en los juzgados defendiendo los juzgados de Plaza de Castilla. Y le dije, hombre, el de la UIP, los que le pegan a las viejas que rezan el rosario. Y dijo, otra vez haciendo chistes. Otra vez. Graciosillo, que es la segunda, a la tercera te azorro. Bueno, don José María Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Don José María, le doy una tarjeta. A ver, orden. Don José María Don José María Sánchez, ¿ves? Me aturrullan. Catedrático de Derecho, juez en excedencia, abogado que lo fue en el Tribunal Europeo de Justicia y diputado de Vox. Buenas noches. Buenas noches. Luego nos tiene que ilustrar a ver qué le ha parecido todos estos privilegios y todo este sobeteo que hay de la inocencia de doña Begoña Gómez. Xavier, es que tú has dicho que esta señora, que no es ni ministra, ni no sé qué has dicho más, ni vicepresidenta. Pero vamos a ver, no te equivoques, ella es mucho más que ministra. Es verdad, una gran porque es la consorte de este señor, que es más que un presidente porque él ha decidido serlo, no porque las leyes lo permitan. Está claro. Don José Luis Balbás, muy buenas noches. Buenas noches. Don José Luis es economista, consultor empresarial y le dedicó 25 años de su vida al PSOE, al de antes. Al Papus de ahora no tanto. Muy buenas noches. Al PSOE socialdemócrata, no al actual. Bueno, lo de ayer, impresentable. Se ha equivocado totalmente por enésima vez el gobierno y el entorno de Pedro Sánchez, porque lo único que se ha visto, que ha estado en el juzgado, rodeada de 30 policías para no hacer fotos, hay 16.000 fotos, 430, o sea que lo que tú quieras da lo mismo, y encima tiene que volver a repetir la escena el 14 de julio, o sea, para decir que no sabía nada ella y que tal, o sea, no está bien asesorada. El abogado que tiene poca fama de ser listo, Camacho se llama. Poca fama de ser listo. De ser listo, ni como abogado, elegante, ni como ministro. Pero bien elegante de calificar. Bueno, diría todo lo elegante que quiera, pero fue el que soltó el chivatacillo allí cuando fue ministro, ¿eh? O sea, en fin. Sí, o sea, menudo. Y no tiene fama como buen abogado. O sea, que desde luego podían buscarse otro que sepa un poco más. Desde luego, estratégicamente es un error total volver a repetir en 14 días la misma escena. Parece que es muy grave el asunto. En materia de exculpar a la dama, es Miguel Roca el que se lleva la palma. Ese es mejor. Ese hubiera sido mejor. Pero desde luego, la operación de ayer por la mañana fue catastrófica desde el punto de vista de ella. Es la misma jugada que hicieron con los 5 días de reflexión, que se convirtió en 300 primeras páginas de todo el mundo, como que Begoña era una persona corrupta, la señora del presidente, que nadie sabía ni quién era, pero en ningún lado del mundo. Se lo inventan por hacer ese error estratégico, que ahora lo repiten. Ahora, en vez de 5 días, son 14. ¿Me vas a dar el buenas noches? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo te agradezco? Qué bien mandado, José. Pregúntale por las cajas. No. Pero ya está bien, provocar aquí a Balbás, pero ¿qué es esto? Vamos, os acordaréis seguro, todos, del paseillo que hizo Urdangarín, de la infanta y su paseillo con Roca detrás, por cierto. Sí. Seguro que os acordaréis de cuando la doña Cristina de Borbón, ahora ya le despojaron el título, por eso dudaba, pasó el arco de seguridad, que yo no tengo claro que haya pasado ayer por la mañana la Begoña Gómez, el arco de seguridad, pero la doña Cristina sí lo pasó. En los juzgados de Palma, en los de Madrid, con mucho más motivos, son más grandes, necesitan más seguridad, todos lo comprendemos. Me ha gustado mucho la actitud del Partido Popular, que parece que ha llegado a la fiesta tarde, como es habitual, pero ha llegado a la fiesta y han echado para adelante con esto, Free Bego. Free Bego está muy bien, es un irónico como pocos. Bueno, vamos a repasar lo de ayer, los motivos, las causas y de cómo la declaración de Bego se retrasará hasta dentro de 2 viernes, el 19 de julio.
La tan esperada declaración de Begoña Gómez ha sido suspendida poco después de que comenzara y ha sido pospuesta al día 19 de julio, dentro de 2 semanas. El enorme dispositivo policial para blindar a la mujer de Sánchez con una veintena de furgones de la Policía Nacional fue en vano, ante una declaración que apenas duró minutos. La defensa de la mujer del presidente del Gobierno ha pedido el aplazamiento, puesto que nunca recibieron la notificación de la querella de una de las acusaciones, la de hazte oír. El abogado de Gómez asegura que debe tener todas las garantías procesales, conocer de qué se le acusa exactamente y no producirse una situación de indefensión. Evidentemente hemos pedido que se nos dé traslado del contenido, no se nos había notificado el auto de admisión y, por lo tanto, la decisión que hemos tomado ha sido que no declarará, porque no cabe la posibilidad en un sistema avanzado que se notifique una querella y se pretenda que se preste declaración inmediatamente. Añade que Begoña Gómez llegó con la intención de declarar, pero que este hecho lo ha imposibilitado. Una de las acusaciones está siendo ejercida por Vox, que se ha mostrado muy crítico con lo sucedido. La formación de Abascal ha criticado la suspensión de la declaración y señala que se trata de una estratagema de la defensa. Denuncia también los privilegios que se le dan a la mujer del presidente. Begoña Gómez se niega a dar explicaciones al juez y se niega a dar explicaciones a los españoles, tratada de forma diferente, con un privilegio respecto del resto de los españoles que tienen que acudir a declarar ante un juez de instrucción. Las medidas de seguridad, las medidas de opacidad. No podemos permitir que esta autocracia de Sánchez se imponga también en el ámbito judicial. Lo cierto es que la mencionada querella era conocida por todos, pues fue publicada en los medios de comunicación. Lo habitual en un proceso judicial, cuando se conoce una querella pero no se recibe notificación, es enviar un escrito al juzgado para que se le haga llegar correctamente. Algo que la defensa de Gómez optó por no hacer, retrasando así, conforme a derecho, su declaración. ¿Qué es eso de hemos decidido que no declarase? Eso lo habrá decidido el juez, digo yo. Pobre juez. Le hacen de todo, de todo. Eso sí que es fango, bulo. Es infame lo que le están haciendo. ¡Oh, que tiene 2 carnets de identidad para ocultar su patrimonio! Y luego resulta que hay otro ciudadano que coincide en apellidos y nombre con él. Y claro, con un número de DNI diferente. Y eso lo ha hecho bueno el PSOE. Y lo ha canturreado por todas partes el PSOE. Vamos, hombre. Alfonso. Yo coincido con Balbás que desde el punto de vista mediático, estratégico, es un gran error de la Moncloa. Estos se reúnen, como es lógico, pues Contreras, el de la agencia EFE, los grandes asesores de Sánchez, y Sánchez, que está muy atribulado, en esta ocasión les hace caso. ¿Qué es lo que le dice Contreras? Pues Contreras le dice, mira, una foto vale más que 1000 palabras, Pedro, entonces lo que hay que evitar es esa imagen del paseillo, esa imagen que estos hijos de la gran puta nos lo suban a la portada. Los pseudomedios. Los pseudomedios lo suban a la portada y lo empiezan a mover en redes. Estaba pensando en mí. Y entonces ese tipo de cosas. Entonces hay que evitar eso. Entonces eso lo tenemos que evitar por todos los lados. Entonces, y él, en su momento, porque normalmente toma las decisiones, está atribulado como está, porque todas estas noches tú eres tonta, ¿qué es lo que has hecho? Porque esa es la vida real en la Moncloa en este momento. Las cenas son infernales. Infernales. Sí, sí. Pero tú, ¿cómo se te ocurre? Métete la sopa donde te quepa. Pues me voy a mi cuarto. Eso es así. Y te lo digo yo sin equivocarme, pero ni un ápice. Podría incluso escenificarlo. Entonces, Pedro Sánchez esta vez acepta el consejo de los que dice, vale, vamos a evitarlo. Y cometen un error estratégico. Ellos sabían perfectamente, y nosotros lo vimos la víspera con abogados, con los que están implicados, con las acusaciones particulares, que lo que iba a decir ella es negarse a declarar, acogiéndose, creo que es al 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, creo, no lo estoy muy seguro. Y entonces, que no iba a declarar. Bueno. Pero al alegar lo que no esperaban nunca, y eso es lo que les da 2 tazas del tema, es que el juez, echándole con la gracia esa que tiene, porque tiene, con la cara de triste que tiene cosas un poco graciosas. Peinado. Sí, peinado pues les iba a pasar el cepillo. Y dice, pues volvéis el 19. Ellos daban por supuesto, no declaramos, porque era lógico que no declarase, entre otras cosas porque nadie declara un tema de este tipo. Nadie, las cosas como son. Si tú vas a un tema de estos económicos, te puedes meter la pata. Si es un tema penal, tú le dices, tú no estabas, tú no le clavaste la puñalada y ya está. Pero si es un tema de estos económico, complejo, puedes meter la pata. Entonces, tú, rica, tú callada, tú dices y ya está. Y entonces lo que no esperaban, los que no esperaban es lo del 19. ¿Qué significa lo del 19 de julio? 2 tazas. Porque el espectáculo que yo vi ayer era dantesco.
había la UIP, todos estos desplegados cortan por la mitad la plaza. Estoy hablando de antes de las 9 de la mañana, que es cuando yo subí de periodista digital. Cortan la plaza de Castilla, no podías pasar frente al monumento a Calvo Sotelo, que por cierto sabía yo que era el monumento a Calvo Sotelo y dos más, nadie de la plaza sabía lo que era aquello. No te dejaban, o sea, no podías pasar. Cortaron una línea de autobús, el 27 no paraba donde solía parar el 27 a lo de la plaza de Castilla, que manda la cosa. En mi caso yo no llevaba el carné. No llevaba el carné de periodista, ningún carné, pero gente amable, usted le conozco, usted puede pasar, pero estos que vienen con usted no podían. Y venía uno conmigo y entonces no pasamos, pero no pasamos a ningún sitio. Eligen los periodistas creyendo que eso no va a tener ningún efecto. Evidentemente ha habido uno del País, uno de la agencia EFE y no sé quién será el otro, pero será también de la banda. Y al final no había una gran cantidad de gente, pero sí había esos que le gritaban muy graciosos, Pedro Tirano, ¿qué pasa con tu hermano? Y después había una cosa muy graciosa con Begoña. Begoña, ya basta, ¿dónde está la pasta? Que era lo que gritaba el personal. Begoña, ya basta, ¿dónde está? Y eso, el cartel, esas imágenes son muy negativas para la Moncloa, porque al final es lo que ha dicho Balbás. Balbás, que tiene mucho sentido, como dice, ¿qué más da lo que diga? ¿Qué más da cómo lo haga? ¿Qué más da que no la pillen justo en el momento y que sea por detrás? Nosotros la pillamos entrando en el... Porque dicen, no saquen los móviles, y los sacábamos, ¿cómo vamos a sacar los móviles? La filmamos justo entrando en la sala. Eso da igual, lo importante es en la percepción colectiva. Ahí se ven las imágenes. Claro, esa es la nuestra. Esta es la nuestra, y está al fondo, y si escuchas el sonido... es el que impide que saquen los móviles. Te decía, baja el móvil, no a mí, porque yo ahí no llego, a mí me conocen. Entonces, te digo, que esta es la nuestra, pero te digo que es al final lo que queda en la percepción colectiva, en el común, es la paisana en los juzgados acusada de corrupción. Y encima vuelves el 19, que habrá menos gente en Madrid, pero nosotros estaremos, y vuelven los periodistas otra vez, y vuelven los intentos de colarse en la sexta, de coger el chisme. Si ha pasado o no el arco, no lo sé. Al entrar es que no conozco esa parte de los juzgados. Al entrar, como entraron en un coche con los cristales tintados por el garaje de funcionarios, yo no sé si la entrada de funcionarios, de jueces y de abogados, por dentro tiene o no controles. Si hubiese entrado por otro sitio sí tendría que haber pasado de una manera o de otra, creo yo. José María Sánchez. Bien, yo esta parte que ha expuesto Alfonso, con mucho más conocimiento mío, del que pueda tener yo, de lo que puede representar este error, pues tengo que suscribir. Yo no lo sé, me parece que como un mero lector de la prensa, pues tiene razón. Es decir, lo que podía haberse agotado hoy se va a prolongar, y además lo que se ha producido ayer, pues parece que no deja en buen lugar a esta señora. Vamos a ver, yo lo que creo aquí escandaloso de raíz, aparte del tratamiento que tenga en los medios de comunicación y que pueda ser perjudicial para este obscuro y sí, repugnante matrimonio, es cómo el Partido Socialista se está volcando, según tú decías en las palabras de introducción al programa de hoy, se está volcando en solicitar constantemente un trato de favor para esta señora. Hemos pasado de una tesis rara, que ahora ya parece superada, según la cual esta señora no puede ser enjuiciada, y no se nos explica por qué. Se nos dice que no, que no hay nada. No hay más explicación que decir que no hay explicación. O sea, la explicación consiste en decir no vamos a dar explicación, porque como no hay nada que explicar, y todo esto es fango, es lofa, es no sé qué cosa. Los jueces son unos sinvergüenzas. Hemos pasado de esto a ya ante los hechos, que es que se le va a recibir declaración en el juzgado de instrucción a esta señora. Bueno, pues ahora vamos a pedir un trato de favor para ella. Entonces, que no se grabe su declaración. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Que llegue al juzgado en coche, pero entre por el garaje, porque si entra por la puerta del juzgado... Bueno, ¿y esto? ¿Por qué? Que no sé qué más, no sé lo que quieren decir ya más. Es decir, el Partido Socialista no es que haya perdido el rumbo, que evidentemente lo ha perdido.
es que está tratando a los españoles como si fuéramos todos subnormales profundos. Porque ¿en razón de qué? ¿En razón de qué? ¿Cuál es el fundamento para que esta señora no pueda ser investigada por un juzgado de instrucción? Yo no me refiero a si los hechos son constitutivos de delito o no, que eso es lo que se tiene que investigar. No, el planteamiento inicial, radical en el asunto. Esta señora no puede ser investigada. Bueno, pero ¿y por qué? Ah, porque es la mujer del presidente del gobierno. Pues menuda razón tan poderosa. ¿Dónde están las leyes que dicen que las consortes o los consortes del jefe de la jefe de gobierno no puede ser investigada en una instrucción penal? A mí que me digan cuál es el artículo y de qué ley, porque entonces tendré que volver a estudiar la carrera de Derecho. Y luego además, este recrearse en este abuso y en esta sinvergonzonería de pedir que a esta señora se le trate con ese favor que no han merecido, como tú has recordado, nada menos que en España, una infanta, hija de un rey y su consorte. Pues no lo han merecido, y esta señora sí. Bueno, yo sí sé, porque lo que conviene es que no declare. Escúchenla, verán qué bien, como dice ella, paquetiza. Habla muy bien, ¿eh? Estupendo. Efectivamente, yo creo que ese es un poco el elemento catalizador que quiere tener la Universidad Complutense como universidad pública y como bueno, pues se ha comentado y también frente a la cátedra, y sabéis que todos estáis invitados a participar en ese grupo que se va a generar, y que es un grupo bueno, pues sin ánimo de lucro, efectivamente para orientar a todas las pymes, pymes o no pymes, hacia ese impacto, cuáles son los primeros pasos y bueno, pues al final, como decíamos antes en un descanso que nos preguntaban en prensa, esto hay un método. Bueno, pues esto también se parece muchas veces un poco a un tema culinario, es decir, cuando tú vas a preparar un plato hay una receta que seguir. Entonces yo creo que esa receta por parte de la universidad la vamos a dar. Después tú la podrás especializar, podrán consultar, pero yo creo que tenemos que impulsar esos primeros pasos para hacerlo fácil. Los inversores están. Creo que hay una parte de facilitador en esa paquetización, ¿no? Que decía muy bien Joan, entre paquetizar social, paquetizar inversiones, y no sé si es antes el huevo que la gallina, ¿no? Pero ahí estamos en ese juego. Y nuestro rinconcito para la salud de los sábados con don Adolfo Albistur. Gracias por estar esta noche aquí. Gracias a ti, Xavier, muy amable. Vamos a ver, vamos a hablar del desfibrilador en tiempo de calores. Esto es insoportable. La gente cae fulminada y eso es peligroso para el corazón. Pues mira, en tiempos de calores pasan varias cosas. En primer lugar, estamos en las fiestas, o digamos, o periodo estival, ¿no? ¿Qué ocurre en el periodo estival? Que el 20% de las personas que tienen tratamientos cardíacos lo dejan. Ya empezamos por ahí. Empezamos mal. Mal empezamos. En segundo lugar, ¿qué ocurre con el corazón? Con el calor hay vasodilataciones. Eso hace que el corazón tenga que lanzar con más presión en la sangre, y eso hace que las personas que tengan problemas cardíacos les afecte. Y luego hay también lo que se llama el estrés térmico. ¿El estrés térmico qué es? Que estamos con calor y entramos a un lugar que hace frío, y eso también afecta muchísimo a las personas que tienen esos problemas cardíacos. Fíjate, el año 2023, en estas oleadas de calor, murieron 2.150 personas. Es decir, aumenta el doble, digamos, las paradas cardíacas y evidentemente las muertes. Se doblan. Claro, Bueno. yo en primer lugar digo, aquellas personas que nos estáis viendo, que ya tenéis el desfibrilador, por favor, llevároslo al sitio. Fijaros que ya sabéis que ocupa poco. Si os vais a desplazar, os vais Y luego tú, porque eres un hombre pues gentil y educado, pero luego están los imprudentes que salen a hacer bicicleta a las 12:30 del mediodía, que parecen esos ingleses que cuando vas por las carreteras del desierto, Sí, en la verdad. Sierra de Gata, en Almería, los ves que van en la bicicleta y con calcetines, por si acaso. Claro, se piensa que a lo mejor sudando más van a quitar más grasa. No es así, hay que cuidar el corazón. Los que tengáis desfibrilador, llevároslo donde vayáis. O sea, realmente ocupa muy poco. Muy poco. Y luego los que no, pues yo os invito a que lo tengáis ya. Es el momento. A lo mejor yo estaba pensando tenerlo, por favor, tenerlo ya. Estamos cardioprotegidos. Y además ahora estamos con este pack de corazón que en casa nos podemos hacer un electro. Es decir, tan solo en 30 segundos, colocando así los dedos, dándole un botón, sabemos cómo estamos, cómo está nuestro corazón, cómo están las arritmias. Las arritmias son las que provocan esos ictus. ¿Vemos que está bien? Perfecto.
que vemos que nos sale una carita porque Que te lo dice. lo va a decir la te lo va a máquina. decir, pues mira, voy a llevarlo a mi médico, voy a decir, oye, mira, que me está dando una arritmia, que veo que esto no sale bien, y él ya... Le enseñas Eso lo grabado. es, lo grabado, que queda aquí grabado, y es una manera muy eficaz de que evidentemente un electro, hasta que te lo hacen... Y luego es verdad que, imagínate que te hacen un electro, pero en ese momento no tienes una arritmia, Claro. no se nota. Sin Esto embargo, lo de esta hacen los manera sí. profesionales, te aplican la maquinita antes Eso de es, saber eso es. qué. Cuando va a los servicios de emergencia, primero ponen la maquinita y ya si ven que puede haber algo, te hacen un electro completo. Con lo cual, pack de corazón, desfilador, electro a un 30% de descuento. Y luego tenemos nuestro amigo el tensiómetro. Esto ya lo sujeto yo. Lo sujetas tú, Este muchas aparato gracias. me encanta. Que Me es- encanta porque es un tensiómetro, esto lo conocen todos, esto no tanto, que no permite que el paciente se engañe a sí Eso mismo, es, porque eso la es. máquina te dice, tienes que ir al médico, al cardiólogo, ya. Ya está, porque muchas veces no sabemos cómo tenemos la tensión. Yo sé que las cifras a veces, la alta es baja, como se junten un poco las dos no está Sí, bien bueno, tampoco, con lo cual él te lo va a decir. Os invito de veras a que tengamos el tensiómetro gratis y ese pack de corazón al 30% de descuento. Eso sí, tenéis que llamar ahora, aunque no os lo vayan a coger, porque claro, a estas horas pues no habrá nadie en la oficina, pero sí queda registrada la llamada conforme son espectadores de Más se perdió en Cuba, ¿no? Eso es muy importante llamar ahora, queda la llamada registrada. Nosotros el lunes os llamamos y ya sabemos que sois vosotros. Y así os hacemos el gran descuento y os regalamos el tensiómetro. Así que os invito a que llaméis a ese teléfono. Y los que tienen el desfibrilador pero les falta esto, no es otra cosa. y No, bien, llamáis, vais a tener el descuento exactamente igual, pero vais a tener el electro, que es muy importante porque me dice exactamente cómo estoy en cuanto a arritmias y es una medida muy importante, sobre todo para el tema de los ictus. Pues muchas gracias, Adolfo Albistur, por contarnos estas cosas, a ver si nos ayudas a llegar, por lo menos al otoño, en buena situación. Sí, ¿no? seguro que sí. Nos vamos a publicidad. Ahora la han oído hablar. Ahora imagínense a su señoría, siempre serio y malcarado, como todos, o como todas, da igual. Diga, no ser cierto, que usted para concertar la cátedra esta o el seminario o lo que fuera en la Complutense recibió en Moncloa al señor rector. Es que lo paqueticé, y como la economía circular, ya sabe, señoría, la economía circular, joder, entiendo al abogado, José Luis Barbas. Bueno, el error estratégico del gobierno o del entorno del gobierno, porque esta señora no tiene nada que ver con el gobierno. O sea, ella jurídicamente, éticamente lo que tú quieras, pero jurídicamente no tiene nada que ver con el gobierno. El entorno del presidente. Es el entorno personal donde del yo presidente, como dice Feijóo. Entonces, claro, el tema del abogado que tiene, que ya lo habíamos anunciado hace tiempo, de Antonio Camacho, evidentemente de este asunto de comunicación política este señor no sabe. Y la meten más líos todavía. Entonces, ¿no quiere un viernes de pasión? Pues tiene dos. A los 14 días, día 19 de julio, otro viernes de pasión. Para no declarar nada, si probablemente le van a hacer las preguntas que todos sabemos. Grupo Globalia, el gran empresario Barrabés, que solo ha subido el 270% sus beneficios después de conocer a esta señorita. Y la Complutense. La Complutense, Señora, el rector, señora. las marcas, y Señora. las preguntas se saben. Y es probablemente, si yo fuera su abogado, le diría que ni las conteste. No las va a contestar. Vale, pero que no hagan el Ahí el circo, que manda ya que sabe no quién es, repitan, ¿no? que no Tu repitan. amigo el Tiene Pater razón, Balbás, Contreras. es mal abogado. Claro, Contreras es el otro igual, ese sabrá, ese señor debe saber mucho de televisiones cartas. que luego son absorbidas por Antena 3, de eso debe saber bastante, pero desde luego de lo que se llama política estratégica no sabe. Eso es de obra maestra y hay que estar en los partidos, saber cómo se comunica, y estos comunican al revés. Entonces, lo que era una cosa pequeña la han agrandado enormemente, y entonces cuando le vayan a preguntar, si es que no es importante que le pregunten, si es que las preguntas están ya en la red, son 120 y tantas por un lado, 50 por otro y 46 por otro, si da igual que las conteste con no, o no, si ya están contestadas. El problema es que tú, al triplicar la operación, primero por los 5 días de ejercicios espirituales para juzgar aquello tal, te metes 400 páginas en todo el mundo y difamas
el nombre de Begoña, que no lo conocía nadie, porque aquí en España con las 6 televisiones, las 6 son del gobierno, sí, sabíamos lo que era, pero daba lo mismo. Sí, si lo daban por no enterado, eso salía pues en la prensa de derechas, entre comillas, y poco más. Ahí lo multiplicaron por 27 y esto es grave. Este ya se ha metido 5 de julio y 19 de julio. Y venga el tema, para decir el tío, hemos decidido que no vamos a contestar. Bueno, no sé lo que has decidido, eso jurídicamente no es así, señor Antonio Camacho, y lo mejor que podía hacer el gobierno es quitar a Antonio Camacho y poner a alguien que supiera algo. Porque este nunca tuvo gran fama como abogado, pero ahora desde luego está fastidiando al presidente del gobierno y a su señora. Pedro, tienen que tener un equipo. Anímate, Pedro, que por aquí pasan muy buenos abogados. Don Ricardo, estoy mirando a usted. A ver, es que hay varias cosas aquí. Una cosa es que la declaración no se celebre y se señale otro día por una cuestión formal de garantías procesales. Este es el caso cuando no se le ha dado traslado de la querella o en este caso de las querellas. Otra cosa distinta es que la declaración se celebre. Que hoy no ha sucedido, o sea, ayer no sucedió esto, pero puede suceder el próximo día. La declaración se celebra, el acto comienza y la persona se acoge a su derecho a no declarar. Y aquí hay varias posibilidades y estratégicamente no tiene una, digamos, no tiene una salida fácil. Hay varias cosas aquí. Uno, contesta las preguntas y contesta todas las preguntas que se le formulan. Esto, por una parte, puede beneficiar al acusado, que es, por cierto, al investigado. Lo que haría un inocente con ganas de explicarse. Bueno, lo que puede hacer una persona que considera que quiere declarar y quiere dar sus explicaciones. De hecho, lo puede solicitar voluntariamente. O sea, la persona contra quien se ha ejercido una acción, se ha interpuesto una querella, puede decir, oiga, yo quiero comparecer para dar explicaciones. No va a ser. Esto puede tener un efecto, que es que el instructor quede convencido, considere que las declaraciones son coherentes con otro material que obra en la causa y esto se archive. Y esto pasa, no voy a decir que pasa con mucha frecuencia, porque, permíteme un paréntesis, en España es muy fácil acabar querellado y acabar declarando en un juzgado, muy fácil, o denunciado y acabar declarando en un juzgado. Entonces, esta es una posibilidad. La persona declara, resulta convincente y si hay otro material en la instrucción que refuerza o que confirma lo que la persona ha declarado, pues puede acabar en un sobreseimiento libre, provisional, habrá que verlo. Hay una segunda posibilidad, se acoge a su derecho a no declarar. Si no contesta a nadie, su silencio no puede tomarse con un sentido incriminatorio. Es decir, si se niega a declarar a todo, al fiscal, a las acusaciones, en su defensa no formula preguntas, si no declara en absoluto, su silencio no se puede considerar un indicio incriminatorio. Lo que ocurre es que entonces el instructor, que no ha resultado convencido, puesto que no ha habido ninguna declaración, puede continuar investigando con el material que obra en la causa. Y ahí puede haber testigos, y ahí puede haber peritos, y habrá que ver cuáles son los indicios que han ido presentando los querellantes. Pero la instrucción continúa. Y ahí van pasando testigos. Es verdad que el investigado en cualquier momento puede solicitar declarar voluntariamente. Puede presentar un escrito, dice que le den día y hora porque ha decidido que quiere declarar. ¿Cuántas veces quiera? Cuantas veces quiera, y además, de hecho, la ley todavía dice que puede dictar su declaración. Sí. Con lo cual, ni siquiera podría decir, tome usted nota, porque esto es todo lo que tengo para decir. Lo que no puede hacer es leerla. Y lo que no puede hacer es delegar su declaración en otro. O sea, no puede decir, mi abogado, esto es una diferencia con los Estados Unidos, que en las comisiones sí se dice, el abogado va a leer una declaración, mira, en España no. O declara o no declara, pero en todo caso lo hace la persona que es investigada. No puede llegar y decir, mi abogado... Ese es un problema. Mi abogado tiene una declaración. Y hay otra posibilidad, que es que conteste a unas preguntas sí y a otras no. Aquí el silencio sí se puede tomar en sentido incriminatorio. Cuando el investigado decide contestar a unas preguntas sí y a otras preguntas no, esa elección sí se puede interpretar. Esto no quiere decir que vaya a haber necesariamente una resolución desfavorable, pero sí se puede interpretar, porque usted ya no se acoge a su derecho a no declarar. Usted se acoge a que unas preguntas las contesta y otras no. Es verdad que la jurisprudencia tiene aquí muchos matices sobre la conducta del investigado, pero digo que no tiene ninguna solución fácil, porque antiguamente había una práctica que después el Tribunal Supremo censuró y que felizmente ha ido desapareciendo, que era que cuando la persona se negaba a declarar, se hacían constar las preguntas. Entonces se decía, ¿usted se niega a declarar? No, bien. Entonces, señor letrado, tiene usted la palabra para hacer constar las preguntas que le hubiera formulado. De tal manera que de alguna forma el investigado quedaba un poco en evidencia, porque uno decía, claro, esto era lo que le iban a preguntar a usted y usted ha guardado silencio. Usted ha oído las preguntas y ha guardado silencio. Pero como ahora las preguntas se han publicado en medios de comunicación,
Si decide guardar silencio, la opinión pública podrá leer las preguntas que se le van a formular y dirá, bueno, sabiendo lo que le va a preguntar, lo que se le va a preguntar y el tono en el que se le va a preguntar, ha preferido no contestar. Luego, y se pueden hacer interpretaciones. Por rematar, Xavier, es verdad que su abogado le puede formular preguntas, pero la ley establece ciertos límites a los interrogatorios que puedan ser sugerir la respuesta, capciosos, sugerir un determinado sesgo. Entonces, tampoco le podría responder a su abogado en términos de ¿y no es más cierto que? Y el abogado le sugiere la respuesta y el investigado dice sí es cierto. No, usted tiene que formular las preguntas de tal manera que sea el declarante el que dice lo que en ese momento considera que tiene que decir. Y ahí el juez sí tiene la posibilidad de modular el interrogatorio. Claro. Decir, no, reformule la pregunta porque usted está sugiriendo la respuesta. Que sí, está todo muy claro. Lo que pasa es que hay que tener ganas de ir al juzgado para decir soy inocente, si es que lo eres, y hay que tener también, pues, estar en otra forma de pensar distinta al paquetizado. Bueno, para que el abogado no tenga que hacer tanto esfuerzo en leerse el sumario, le vamos a ayudar un poco. Preguntas a Begoña Gómez. Begoña Gómez toma asiento en el banquillo de los acusados, donde deberá aclarar múltiples cuestiones en relación a las acusaciones de tráfico de influencias y corrupción en los negocios entre particulares. No solo debe dar explicaciones a la justicia, también a toda la ciudadanía. Estas son las preguntas que debería responder. La primera, ¿cómo obtuvo una cátedra en la Universidad Complutense? Su nombramiento chirría, pues no es catedrática, ni licenciada, ni graduada. Solo cuenta con un título, una diplomatura, de marketing no homologada. Desde ese puesto llevó a cabo los tejemanejes que le han llevado a juicio. ¿Qué le motivó a firmar una carta de recomendación para la UTE de la que formaba parte su socio Barrabés, el que le montó el máster en la universidad? Recordemos que la Unión Temporal de Trabajadores, conformada por la Escuela de Negocios de Bali y la compañía Innovanext de Barrabés, obtuvo un 10 en la calificación subjetiva, lo cual le permitió hacerse con 2 contratos por valor de 10,2 millones de euros. Una evaluación en la que seguro que influyó la carta de recomendación. ¿Acaso la intervención de la mujer del presidente no benefició claramente a su socio, ya que era el gobierno de su marido el que otorgaba los contratos? En este hecho reside la acusación de tráfico de influencias. Luego cabría preguntarle a cuántas y a qué entidades ha recomendado desde que llegó a la cátedra en 2020. ¿Han recibido dinero público? De esas empresas, ¿cuántas colaboran con su cátedra? Por otro lado, ¿recibió Begoña Gómez algún tipo de contraprestación por ello? En este sentido, hemos conocido que Begoña Gómez se saltó los procedimientos para contratar desde su cátedra, esquivando los controles. Una vez más, ¿por qué lo hizo? ¿Cerró acuerdos verbales con compañías? También hemos conocido que Gómez tenía a su disposición a una asesora de la Moncloa para reclamar a empresas los pagos a su máster y colaborar en la tramitación de las adjudicaciones de contratos públicos. ¿Por qué una empleada gubernamental le asistía si supuestamente ella actuaba totalmente al margen del gobierno? Otro pilar del caso es Globalia, cuya aerolínea, Air Europa, recibió el mayor rescate otorgado en la pandemia con la mediación de Gómez, que se reunió hasta en 3 ocasiones con el CEO de la compañía justo antes de que se aprobara el rescate. ¿Existe alguna relación entre esta ayuda y el patrocinio de Globalia y Air Europa al Instituto Africa Center cuando este era presidido por Gómez? Pudo tratarse de un conflicto de intereses. Sobre todo esto, ni Gómez ni Sánchez han dado aún explicaciones, sino que se han limitado a tildar de fango, bulos y mentiras todas las acusaciones. Bueno, las preguntas, estas las hemos elaborado nosotros, ¿eh? Ahora bien, la red es libre y en la red las pueden encontrar, Rojo. Está todo por ahí. Yo voy a hacer pronósticos, es decir, yo creo que la lógica indica que no va a abrir la boca. No va a abrir la boca de momento, en los próximos meses. Vuelvo a lo de antes. Daban por supuesto que esto se paraba ahora, que esto era el acto final, que les salía bien, les ha salido muy mal por el espectáculo, por el corte en la Plaza de Castilla, por la cantidad de policía. Oye, estaba el jefe de prensa del PSOE, no solo de Moncloa, arriba en la Sexta. Uno de los jefes de prensa de esto. Había todas las fuerzas de seguridad que había, el servicio de seguridad propio, el privado, por todos los pasillos, los ascensores bloqueados. O sea, era una cosa, aquello era Fornox. Y claro, yo creo que eso exacerba el asunto. Si ella, que claro, es muy fácil hablar
a balón, es decir, le pensamiento del escalier. Cuando bajas de arriba sabes lo que tenías que haber dicho en el apartamento y bajas por ahí, tenía que haber dicho, tenía que haber hecho. Si ella llega a la puerta, se baja, entra, son 12 metros, 15 metros, entra, saluda así. Si llevaron a la gente que protestaba contra ella al otro lado de la Plaza de Castilla. No sé si conocéis la Plaza de Castilla, pero es como el Bernabéu, aquello, al otro lado. Y eran... se decía que tampoco era una cosa ni... Entonces, mi pronóstico, volverá el 19, se montará otra vez el Tangay, volverá a ser portada en los periódicos, seguirá el desgaste que tiene, habrá mejores imágenes porque también los periodistas, aunque no son muy listos, aprenden y cómo colarse la próxima vez mejor. Es decir, si no nos colaremos 3, se colarán 33. Y ella no abrirá la boca, porque es que no puede abrir la boca. Es decir, visto el personaje y vista la complejidad que tienen algunas de las preguntas, serían muy estúpidos en Moncloa, que por cierto no es como dice Balbás, este abogado y el grupo de asesores. Hay catedráticos asesorando, hay gente estudiándose el tema. ¿O os habéis caído del guindo? Está todo el mundo estudiándose este tema a ver cómo lo enfocamos. Sí, pero el error es total. Bueno, entonces da igual lo que ella haya. no va a abrir la boca y volveremos en septiembre, y en septiembre le vamos a dar otra vez. Yo quería añadir 2 cosas, Xavi. La primera, que esto que estamos viendo lo sufren muchos ciudadanos y a nadie le importa y a nadie le preocupa. Cualquier ciudadano entra por la entrada principal de los juzgados y sufre la exposición a los ojos de sus vecinos. En ocasiones sufre que la gente se agolpe y lo increpe, y lo insulte y lo zarandee. La otra es la del registro de la declaración. La diligencia de instrucción, cuando una persona declara, se registra, se graba y a veces, depende de los juzgados, pero a veces también se levanta un acta. En el sentido de que se levanta un acta de que comparece, por supuesto, pero además se levanta un acta sucinta donde se dice lo que la persona va declarando. Y esto es lo que se hace habitualmente. Pretender que solo se grabe la voz... No, se ha grabado con vídeo. Pero pretendía que solo se grabara la voz. Sí, en la idea de la imagen pública del declarante. Esto no se hace con la generalidad, con la mayor parte de los ciudadanos, con la generalidad de los ciudadanos. Hay casos verdaderamente excepcionales. Se mencionaba antes el de Urdangarín que había ocurrido en el pasado. Fue un error descomunal. Y fue motivo de escándalo. Porque parte de la valoración que se hace de la declaración que la persona presta... Es gestual, por una parte, pero luego es parte de la publicidad de las actuaciones, que ahora mismo no lo son. Ahora mismo las actuaciones no son públicas, pero si se llega a la fase de juicio, en la fase de juicio se hace pública toda la causa. Remato. Ahora mismo no hay prueba en rigor. Ahora son diligencias de investigación. La prueba se practica en el juicio. Por lo tanto, esta idea de que, pero es que si declara mal o si no declara, ahora suceda lo que suceda, la investigación puede continuar. La decisión que adopte Begoña Gómez sobre si declara o no declara va a tener una repercusión en las restantes diligencias de investigación que se puedan acordar. Tú decías que no puede declarar. Hay un peligro. Si ella declara, va a tener a todos los periodistas independientes dispuestos a verificar si lo que ella ha declarado es cierto o no es cierto, con todos los medios de los que dispone un periodista de investigación, que pueden llegar a ser superiores a los que tiene el juzgado. Porque hay gente que habla con un periodista que quizá no hablaría o el juzgado no conocería de su existencia. José María Sánchez. Sí, bueno, yo quiero decir que suscribo totalmente lo que ha expuesto antes Ricardo Ruiz de la Serna, que es abogado penalista, acerca del derecho que tiene de no declarar, el derecho que tiene a no declarar parcialmente y las consecuencias de lo uno y de lo otro. Aunque ha dicho también con acierto que la jurisprudencia sobre eso es a veces una jurisprudencia matizada. Bueno, bien. Pero yo quería referirme, además de hacer esta afirmación, a 3 cosas. En primer lugar, el Partido Socialista enloquecido pidiendo y exigiendo, pues esto, que no la graben, que si llega por el garaje, que en un coche oficial, que si no sé qué. Vamos a ver, para pedir en tono de exigencia hay que tener derecho. No puede exigir nada quien no tiene derecho a pedirlo. Y esta señora no tiene ningún derecho. Luego, como no tiene ningún derecho, no puede exigir nada. Y vuelvo a la idea anterior. Es decir, no solamente este matrimonio es incalificable, es que el Partido Socialista ha enloquecido, porque está exigiendo a las autoridades algo a lo que esta señora no tiene derecho.
Entonces lo que estaría pidiendo es un favor. Y ahora pregunto yo, ¿se les piden favores a los jueces? ¿Es el lenguaje de la comunicación de un investigado con un juez pedir favores? Bueno, segundo, la querella. Vuelvo también al asunto de la instrucción. Vamos a ver. La querella se pudo inadmitir por el juez. Sí. Y esa inadmisión hubiera dado lugar a una posibilidad de que el auto de admisión fuese recurrido por el querellante. Si la querella no se inadmitió de inicio por el juez instructor al que le fue repartida, porque el señor este peinado, que yo no conozco, no está ahí porque él haya querido hacerse cargo del asunto, sino que hay un reparto que es, por lo tanto, aleatorio, es porque el juez instructor, a la vista de lo que narra la querella, considera que no la puede inadmitir. ¿Por qué? Porque los hechos narrados en la querella presentan alguna relevancia criminal. Los hechos, que son objeto de una narración por la querella. Y entonces, como presentan una relevancia criminal, la que sea, en una calificación inicial que se debe hacer en la querella, pero que es muy sucinta, pues el juez considera que tiene que investigar esos hechos y proveerse de un aparato, como ha explicado Ricardo, que no es propiamente probatorio en sentido procesal, pero que va a permitir luego, en parte, que se articulen las pruebas en el plenario, un aparato que permita que él tenga la convicción de que efectivamente, pues aquello que inicialmente parecía que era delito, pues lo puede ser, ciertamente. Y por lo tanto, se abre la fase de juicio oral. Es decir, y vuelvo a la idea inicial de lo que he expuesto antes, pero esta señora, ¿por qué se considera que tiene derecho a sustraerse una investigación penal cuando mediante una querella se han puesto en conocimiento del juzgado hechos que tienen relevancia criminal y en el caso de la querella además se ha ejercido una acción penal contra ella, que eso es lo propio de la querella? Pero ¿cuál es el fundamento de esto? El fundamento de esto es, nuevamente, es que este señor se siente por encima de la ley, así como en su actuación política general él quiere gobernar siempre al margen de la ley. Tenemos 2000 elementos ya que lo han puesto de manifiesto, y los he repetido aquí 100.000 veces y no los voy a repetir, porque no quiero ser más pesado de lo que estoy siendo ya hablando tanto. Este señor ahora dice, bueno, no, es que a mí no me pueden juzgar, a mi mujer tampoco, etc. O sea, verdaderamente este es una figura, yo no sé ya cómo calificarla, se me agotan los términos. Es un atropello. Se me agotan los términos de las características de un gobernante de estas hechuras. ¿Totalitario impúdico qué te parecería? Sí, totalitario. Yo le llamé en las Cortes una vez tirano y citando a Platón, y Meritxell Batet dijo, retírese porque aunque sea citando a Platón, lo de tirano no procede y tal. Bueno, bien, me da igual, es un sinvergüenza. Sí, es un sinvergüenza. Y luego lo tercero es la inmediación, que es muy importante, que también se ha dicho algo aquí. Vamos a ver, recibir declaración al investigado, primero, es una garantía esencial del investigado. Porque es la oportunidad que tiene ante el juez de explicarse. De explicarse, eso es. Y por lo tanto, al explicarse, hace una alegación, que no es propiamente alegación en ese momento, pero él está haciendo una alegación como profano, porque es lego en el derecho, una alegación de descargo de sí. No hay ningún investigado que vaya allí y diga, sí, ¿y qué pasó el día con el cuchillo? ¿Usted se lo clavó mucho o poco? No, se lo clavé todo lo que pude, tal. Claro, esto no. El investigado ordinariamente hace una exposición de los hechos en la que trata de introducir una alegación de descargo relativa a los hechos. Él no hará nunca apreciaciones jurídicas sobre los hechos, pero sí apreciaciones de hecho que están permitiendo construir un descargo. Bueno, y eso es primero, garantía fundamental para el investigado. Segundo, trámite esencial para el juez instructor, por lo que habéis dicho, porque el juez ve la cara del investigado. Ve su reacción a las preguntas, no solamente en el orden de lo que verbaliza, de lo que expresa. Si se pone nervioso, si empieza a sudar, si se pone a llorar, como sucede a veces, etcétera, etcétera. Inmediación. El juez está
está en contacto directo con aquel que es investigado y está percibiendo y por lo tanto está en grado de valorar, y debe hacerlo, todos los elementos de la reacción del investigado. Y es muy importante. Por eso, cuando llega un investigado y dice, me acojo a mi derecho a no declarar, el juez, como dice Ricardo, con arreglo a la doctrina legal, pues no puede valorar en términos de incriminación su negativa a declarar. Pero a los jueces en general no les gusta. No les gusta. O sea, eso crea en el juez como una prevención. Salvo, y ya me meto y termino, salvo que vaya con un abogado de gran reputación. Y entonces el juez, su mecanismo o su reacción es pensar, claro, es que se lo ha dicho este letrado, que sabe mucho y tal. Y entonces ahí ya la prevención se reduce un poco. Si va con un abogado anónimo, tenderá a decir, pues estos, qué cara más dura tienen, que no declaran. José Luis Balbás. Desde luego, abogado con poca reputación. Se han buscado, desde luego. Claro, poner en el centro del debate político en España, según está la escena política, tanto interior como económica, como el tema de Begoña, es un error del gobierno. O sea, él es el que ha excitado y ha posicionado a que este asunto esté ahí. Fundamentalmente por los 5 días, que lo ha internacionalizado. Luego pone estrategas y grandes abogados que cometen un error brutal: acelerar más la causa judicial como si fuera el centro del debate. Si todos ya sabemos lo de Globalia, 1.100 millones, eso ya está más que visto en Internet, absolutamente todo, la Complutense, que no había título de ningún tipo, pero de ningún tipo, o sea, que no tenía sustancia de nada. Entonces, pues sí, viene un catedrático de Huesca, muy bien, vale, que antes vendía cosas de esquí, pues, estupendo, bueno, pues estupendo, ya le han querido dar un pote que tiene, no sé qué, pues bueno, pues sí. Te digo una cosa, sí. Lo extraordinario es vender cosas de esquí en Almería. En Almería. Huesca es imposible, sí, pero lo increíble es que un señor de estos llegue a la Complutense y se ponga de catedrático para, supongo que debe saber mucho de esquí, de tecnología, de las previsiones que hay del mercado de la nieve para el próximo año. Invitaba mucho a los Sánchez a esquiar en Benasque. Ah, no, sí. Bueno, pero claro, es un experto. Entonces, claro, en lo que no se puede, lo que no puede cometer un gobierno es el error de que sean las declaraciones de la señora del presidente el objeto político principal, y es lo que está, eso es lo que está consiguiendo. O sea, se está yendo otras cosas. Por ejemplo, no estuvo Pedro Sánchez en la Unión Europea en el momento que se elige por el Consejo de Europa a la Comisión. O sea, y a Úrsula, no estaba ese día. No le echaron de menos. Ya, pero le echaran de menos o no, tampoco estuvo en el G7. Probablemente no lo invitaron. Ahí no le invitaron. Ahí no le invitaron, pero sí estuvo el presidente de Argentina. Milei. Sí, pero oye, con el presidente de todos los países grandes del mundo, ¿eh? O sea, que España no esté en el G7, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Entonces, claro, nos estamos derivando a que el objeto político en España sea la corrupción. Y eso, además de que no le interesa al gobierno, pues probablemente tampoco le interesa al país, porque harto lío económico tenemos, como estamos de cifras muy malas, de deuda y sobre todo de no ejecución del presupuesto de los 163.000 millones de euros que tenemos de la Unión Europea, de los cuales hemos ejecutado el 14%, que es un ridículo. La discusión, Balbás, es que aquí para él lo que se discute es que nosotros tienen que reconocer estos palurdos que nos votan que estamos por encima de la ley. Sí, pero es que eso ya no es posible. Ya no es posible porque las pruebas están en toda la red, en toda la Internet y por muchos catedráticos que saben mucho. O sea, el juego, tú te crees... No, termino. Tú te crees que el juego político está de una manera, pero el problema es que está de otra manera. Y entonces la carga del ejército contrario te lleva por delante, querido amigo. Eso es la estrategia. Pregúntaselo al inglés lo que le ha pasado. Las encuestas de voto no castigan a Pedro Sánchez. Eso me lo aceptarás. Las encuestas del voto en España no castigan a Pedro Sánchez por ahora. Pero bueno, ya ha absorbido todo lo que es sumar. Vamos a ver ya lo que queda. Por subrayar un poco lo que tú acabas de decir, yo analizando lo que ocurre allí, me parece tan torpe el montaje que hacen en torno, el derroche de fuerza de policía,
hay una pequeña posibilidad de que quisieran eso. Es decir, aquí mando yo, y si yo quiero que no pase por la puerta, no pasa por la puerta. Si yo quiero que la policía corte la parada del 27, el santo autobús 27, digo, para los que no sean de Madrid, es un autobús que recorre toda la Castellana. No lo expliques, que lo cortaron. Y cortó el 27 y mando a los que protestan a 300 metros. Y a los periodistas entran los 3 míos. Y los otros que entran se cuelan y son unos ultras. Y son unos ultras peligrosos fascistas y lo vamos a ver. Ay. Entonces yo creo que a lo mejor hay algo de eso, es decir, de decir, oye, lo que tú has dicho, él se considera por encima de todo y a lo mejor lo de ayer no es solo un error, yo creo que es un error mediático catastrófico, propagandístico, catastrófico, pero que está motivado probablemente porque, mira, cuando yo vivía en Nueva York, he vivido 2 veces en Nueva York, recuerdo en mi ingenuidad de cateto de Ponferrada, de esto estás paseando por la Quinta Avenida y tenía Trump una torre que es la Torre Trump, después tenía otros edificios, y entras en el bajo de la Torre Trump y yo, pues chico de Ponferrada, los jesuitas, mayor de 9 hermanos, tal, entras y vas para abajo y ves una tienda de maletas y había una maleta que ponía $5.600. Y yo en mi ingenuidad, en lugar de mirarla y marcharme, le digo a la que vende, oiga, ¿y esto quién lo compra? Dice, el que puede. Pues es lo de Sánchez. Sánchez hace esto porque puede. Los de los ERES metieron la mano hasta aquí porque pueden. Ha demostrado esto. Lo más ilustrativo que podíamos tener para entender lo que está pasando es volver a ver Los Soprano, que es una serie muy larga y muy educativa, El Padrino y quizás Goodfellas, uno de los nuestros. Y ves que el esquema es el mismo. ¿Qué es la clave del funcionamiento de la mafia? La clave del funcionamiento de la mafia, más del respeto, del que manda, de lo que impones, es si a ti te trinca la policía y los jueces, te garantizamos que tu familia no le va a faltar de nada y te terminaremos sacando de la cárcel. Y a ti dentro de la cárcel tampoco. Y entonces, ¿por qué sacan a los de los ERES como los están sacando estos días? Que desde el punto de vista mediático, si lo ves, es muy negativo para ellos. Es decir, oye, ¿esto qué es? Pero es que no pasó nada. Entonces, todas las putas esas que había, todos los lugares esos de pilinguis que había, desde Sevilla hasta el puerto, que estaban visitados por ellos, que hicieron el agosto aquellos 3 años, ¿de qué vivieron? Pues de estos. Pues digo, entonces, pero lo mismo que han hecho con los de los ERES es porque puede. Porque puede, las cosas como son. Como puede, es decir, igual, yo creo que ha sido un poco, hay un grado de prepotencia del que manda que influye en las decisiones que se toman. Totalmente. Ricardo. Hay una expresión en el mundo delincuencial que después ya se ha extendido al habla coloquial, que es comerse el marrón. Comerse el marrón es... Pues esto se lo sabe peligrosamente bien. Es el pacto que hay entre los delincuentes que actúan habitualmente concertados, que consiste en que aquel que resulta detenido asume solo toda la responsabilidad y no delata a nadie y no da ninguna información que pueda conducir a los otros miembros del grupo. A cambio de esto, le van a dar defensa jurídica, a la familia no le va a faltar nada, lo van a proteger en prisión, lo van a tratar de sacar y en ocasiones también te puede dar cierto estatus en la organización criminal o delincuencial, porque al final tú has estado 4 o 5 años en prisión y no has hablado, no has dicho nada, no has colaborado, ¿no? Pero quería volver un momento sobre lo del silencio, porque, claro, es diferente cuando el investigado comparece ante el juez y nadie ha dicho nada, y por lo tanto el señor llega allí y se puede estar callando porque tiene un argumento de defensa muy sólido. El ejemplo típico es la persona que puede demostrar que no estaba en el lugar de los hechos y se calla. Y después de que todos han declarado, después de que ve cómo evoluciona la investigación, dice, señoría, ahora voy a declarar yo nunca estuve aquí. Y tiene una prueba o una causa de nulidad. Tiene una prueba o un argumento procesal que hace dinamitar el proceso y lo terminan absolviendo. Pero es que aquí todo el mundo ha dado versiones. Aquí todo el mundo ha hablado. Aquí ha habido periodistas que han... publicado, expuesto documentos, que han hablado con testigos, han aparecido mensajes, es decir, es muy difícil, no desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista procesal, el investigado que llega y se calla y punto, y no se puede interpretar en su contra, como decía, pero desde el punto de vista de la convicción ante la opinión pública, el silencio se puede interpretar... Ese juicio está concluido con sentencia condenatoria. Por todo lo que se ha publicado, entonces, claro, la interpretación que puede terminar haciendo el ciudadano es... efectivamente no les queda otra que la vía de los hechos consumados. Pues tú vas a gozar de una situación procesal o de una situación, si se quiere, procedimental que no van a tener otros y no te van a grabar. O sea,
pedimos que no te graben, vas a entrar por otro sitio, aunque para entrar por otro sitio en honor a la juez de Cara de Madrid había un argumento de seguridad, que fue el que se esgrimió, que fue que había una cuestión... Los servicios de seguridad de los juzgados, y está por escrito, le informan que no hay el más mínimo riesgo y ponen como ejemplo la serie de personalidades que con anterioridad han entrado sin tener el más mínimo problema. No recuerdan los 3 ejemplos que ponen y eso aparece en el escrito que hace. Lo que hacen que llaman a la decana, que no es sospechosa de nada, y la llaman de presidencia. ¿Por qué eso se hace así? Vamos a ver que... porque estamos por encima. Bueno, llama de presidencia y lo que le dicen es, mira, como pase algo a ti se te va a caer el pelo, eres responsable y no sé qué. Y por si acaso, que es un argumento muy español, muy motivador, por si acá, oye, mira, que entre por el garaje o que llegue en barco, como si va en barco. O un helicóptero. A mí me quitáis de problemas. Que me voy a buscar yo, se llama Chus del Barco, la señora magistrada. Y dice, creo que es de Palencia. Pues dice, pero ¿para qué me voy a meter yo en jaleos? Si estos dan la lata y el que llama es Pedrito Sánchez y el que me da la barrila es Bolaños, que me ha llamado 3 veces, porque habrá llamado 3 veces, y me dice que me voy a... pues, y es como se ha producido. No tiene ya ningún argumento. El escrito que ellos publican, que lo tuvimos nosotros ayer en Periodista Digital en la mano, la notificación que hacen ellos, no sé cómo se llama el servicio de seguridad de los juzgados, un servicio privado, le dice que tienen absoluta... O sea, no hay ni el más mínimo riesgo. Ni el más mínimo riesgo. Pero ya por si acaso, imagínate que alguien le tira un pepino o una manzana al coche y dice, bueno, pues, o a ella. Pues dice, oye, ¿para qué me voy a meter en jaleos? Y lo que hizo Presidencia fue acongojar, cambia la letra que quieras, a la decana. Hombre, acongojar. Como a los medios de comunicación, como a tantos los otros, tutti quanti. Don Ricardo, una cosa le voy a decir, desde un punto de vista estrictamente callejero, esto es no jurídico. Hace 4 meses que estamos aquí con la cosa de Begoña jugando a las naranjas que cambian de mano. Bien, en esos 4 meses nadie ha explicado nada, ni ella ni su ilustre marido, al que le ponen la cachiporra día sí por la mañana, al mediodía y por la tarde. A ella, si decide convocar una rueda de prensa, sabe que la tiene ganada, van a ir todos. No lo han utilizado. ¿Y sabe cómo se llama eso en castizo? El que calla otorga, el que calla pierde, y eso es un axioma en comunicación, claro, pero absoluto en este país y en muchos otros también. Don José María. Bueno, yo no sé si gana o pierde, francamente. Estáis muy convencidos de que sea un error desde el punto de vista de la teoría de la comunicación. Yo ya he dicho que no puedo opinar, vosotros sabéis, yo no. Es posible. Que el error tenga consecuencias tan malas como estáis exponiendo para él, no lo sé. Sin embargo, voy a aprovechar para desarrollar un poco esto con arreglo a lo que ha dicho Xavier. Vamos a ver, si les perjudica, pues bienvenido sea el perjuicio, desde luego, pero yo sí creo que, haciendo abstracción ahora de este episodio, por primera vez en las últimas elecciones europeas, digo por primera vez desde 2019, desde noviembre del 19, en las elecciones europeas pasadas, muy recientes, por primera vez, si yo he interpretado bien los resultados, el PSOE ha perdido una parte del 28% que tenía como apoyo de piñón fijo desde noviembre del 19. Ha tenido más del 28% en algunas convocatorias, pero tenemos que tener en cuenta que ese incremento, que llegó al 30 y pico, 30 y unas décimas, no me acuerdo cuánto, se debía a que había conseguido 700.000 votos de Podemos y 400.000 votos de RC en Cataluña, es decir, de la izquierda separatista catalana menos radical, por decirlo de algún modo. Bien, que se había pasado el PSOE. En estas elecciones ha habido una participación que ha descendido en un 20%. Y con una participación claramente menor a la anterior, no a las elecciones ni siquiera europeas anteriores, a la participación, por ejemplo, en las últimas generales, una participación muy inferior. El PP ha ganado con el 34% y se ha separado más de lo que estaba del PSOE. ¿Esto es qué significa? Aritméticamente, luego se podrá interpretar como se quiera, pero el dato es este. Esto significa aritméticamente que la abstención ha perjudicado más al PSOE.
se puede mirar de otro modo, es decir, la movilización ha favorecido al PP. Me da igual. Yo sí quiero destacar que la abstención ha perjudicado más al PSOE. Luego, esto significa que del 28% que tienen, como digo, como algo, eso que llaman ellos su suelo, pero que no se perdía ahí ni un voto, desde noviembre del 19 ahora han empezado a perder votos vía abstención. Renuncio a explicar si esto es así en términos de modificación directa respecto del resultado anterior. O sea, entre medias hay muchos trasvases multilaterales. Eso me da igual porque no estoy en grado de explicarlo. Lo que digo es que el resultado es este. El resultado es que el 28% del PSOE en las últimas elecciones ha decrecido. ¿No es un 28% ya? Bueno, pero pues eso es, escasamente. perdón, vamos a ver. Eso es un dato muy relevante y muy satisfactorio. Y muy es decir, escaso. bueno, habrá que cuantificarlo. Hay una parte de los votantes socialistas que por primera vez ya han dicho, bueno, ya no le puedo votar más. No le puedo votar más a este señor. Y en conjunto se han trasladado al PP y luego el PP ha habido gente, no sé, en fin, los traslados multilaterales renuncio a explicarlos porque requeriría un estudio muy detenido de los resultados que yo no he hecho. Pero el resultado es este, y esto es importante. Que todo lo que ha sucedido hasta ahora, por eso digo, prescindiendo del episodio de Begoña, que es anterior a las elecciones, no estos últimos. Es anterior. Algún efecto ha tenido en el apoyo que merece a día de hoy el PSOE. Y termino, Begoña y su declaración, que si le conviene declarar, que si le conviene guardar silencio, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Vamos a ver. Esta señora es evidente que, por lo que hemos visto, esos vídeos que habéis expuesto, que es una persona extraordinariamente corta. Es una persona, vamos a decir, muy tonta. Bueno, tiene menos luces que un barco pirata. Bueno, pues tiene menos luces que un barco pirata. Entonces, efectivamente, no hay abogado sensato que a una imputada o investigada en términos actuales que tenga que declarar confíe en una declaración que vaya a favorecerle si esa persona es extraordinariamente corta. Ahora, también está la necesidad del abogado de prepararla bien. Yo no lo sé eso. No es lo mismo que declara esta señora que declarase Einstein en el juzgado, ¿no? Ahí hay una diferencia que el abogado habrá sabido valorar. Por otra parte, más allá de su cortedad o de su escasísima inteligencia, ella lo que ha demostrado, haya dado lugar esto no a disputas por la noche en su alcoba con su marido acerca de lo... En el comedor. En el comedor, lo que sea, me da igual. Me da igual. Alcobas distintas. Sí, bueno, lo que quiero decir es que ella lo que ha mostrado es una gran imprudencia. Nosotros sí sabemos algo que está en los autos, que son las cartitas firmadas. Pero vamos a ver, ¿pero a quién se le ocurre, siendo la mujer del presidente del gobierno, firmar una carta de recomendación destinada a administración pública? Se le ocurre a una persona o muy ignorante, que no sabe qué significa eso, y no excluyo que sea el caso de esta señora, o a una persona muy imprudente, o acaso una señora muy ignorante, muy imprudente y todo lo que queramos. Temeraria. Y no puedo excluir, y a lo mejor esas disputas no son tan agrias como tú dices, que cuando ella hace eso, antes le ha preguntado a él, y él le ha dicho, pues firma lo que quieras, porque como ya hemos, me parece, más o menos convenido en que él es un sujeto, para él las leyes no rigen, se habrá dicho, bueno, pues ¿qué más da? Pues tú firma lo que quieras. Ya lo arreglaremos. Por cierto, vamos a ver un momento. Don Ricardo, usted que ha sido, y a mí siempre me ha extrañado, porque le veía como más intelectual, más dedicado a las lenguas, al sánscrito, al hebreo, al mongol del sur, la gran defensa que ha hecho este hombre por la tauromaquia. Sí. Y yo se la agradezco. Y la hago. No, la haces, pero lo que cuenta es lo pasado. Ahora podrías empezar de nuevo, no, tú no. Bueno, pues te dedico a un pasaje brutal, insólito, de Gerardo Pisarello, que es un tucumano que ahora es diputado en el Congreso. Antes fue famoso porque arrancó una bandera de España del Ayuntamiento de Barcelona, ¿os acordáis? Sí. Bueno, los tucumanos, pero siendo concejal o concejal y vicealcalde. Montonero tucumano. Montonero tucumano. Los tucumanos en Argentina son miembro como de la mesa del aquí los Congreso. del EPE. Hacen chistes cotidianamente de ellos. Bueno, él pretendía decir algo contra la tauromaquia, pero no se pierdan los argumentos, sobre todo los históricos.
Yo la verdad cuando escucho el entusiasmo del Partido Popular a favor de las corridas de toros, pues pienso en don Miguel de Unamuno, que ya a comienzos del siglo pasado solía decir que le repugnaban por la crueldad y porque brutalizaba a la mayoría de sus espectadores. Claro, difícilmente Unamuno esperaba que poco después de su asesinato, pues el franquismo convertiría este espectáculo en la fiesta por excelencia del régimen. ¿Cómo se lo iba a imaginar si hasta Carlos III y Carlos IV, dos reyes condicionados por los vientos de la Ilustración y la Revolución Francesa, habían prohibido ya la fiesta taurina a finales del siglo XIX? Para mí lo verdaderamente increíble, señorías, es que ustedes no solamente se opusieron al divorcio, se oponen al matrimonio entre las personas del mismo sexo, sino que siguen reivindicando en pleno siglo XXI este vestigio ultramontano como si la sociedad no hubiera evolucionado. Desde luego merece un comentario, pero lo vamos a hacer después de publicidad. Así que Unamuno asesinado y Carlos III y Carlos IV, las brisas de la Revolución Francesa. Ricardo. Mira, Tucumán es una de las provincias más bonitas y más importantes en la historia de la Argentina. La Argentina es uno de los países dentro del mundo de la hispanidad donde la cultura ha arraigado y ha florecido me atrevería a decirte, a lo largo de 2 siglos, incluso más, si tomamos el periodo virreinal, ¿no? O sea, Argentina es la patria de Borges, la patria de Bioy Casares, la patria de Gardel. Bueno, la patria de Gardel, eso está en discusión. A ver, ¿dónde florece la carrera de Gardel? Es en Argentina. La patria, digo yo, que si no hacen Burdeos será francés, ¿o no? O vamos a discutirlo. No me haga usted de Pisarello. Pero Pisarello es una desgracia para la patria de Atahualpa Yupanqui, que es autor, compositor de una canción maravillosa que es Luna Tucumana. Sí. Que interpretaba él y que interpretó también maravillosamente durante muchos años María Dolores. Y Pisarello es una desgracia, como le podría haber ocurrido a cualquier país del mundo y le ocurrió desgraciadamente a la Argentina, ¿no? Y luego a Barcelona y ahora a España. Don José Luis Balbás. Bueno, lo que se deduce un poco de toda esta situación es que la cuestión política en España, pues sí que es verdad que han bajado los votos de la izquierda, porque han sido absorbidos, por lo menos 7 puntos han sido absorbidos directamente por el PSOE, el cual ha evitado la caída del 28%, que podría ser el soporte. Pero el gran lío electoral que va a tener el PSOE ahora es si gobierna o no en Cataluña. Porque si no gobierna, la derrota es de tal envergadura, es la única autonomía de entidad que puede tener, es que no tiene ninguna. O sea, realmente que La Mancha y la cosa está pequeñita de Asturias, que encima no está en mayoría absoluta, ¿eh? O sea, que esa no está en mayoría absoluta. Y Pamplona, pues Pamplona no es Navarra, Pamplona ya mandan los de Esquerra, sí, el PSOE en la autonomía con 7 coaliciones. Entonces, este tema está deteriorando tanto al gobierno que digas o no lo que digas, o sea, abandonar el Consejo de Europa, no irse a reunirse con von der Leyen en el momento que se reparte el poder y dejar que el presidente del Consejo de Europa sea un tal Antonio Costa de Portugal, que le habían echado de allí y que ese puerto correspondía a España, al dejar, porque además él es el presidente de la Internacional Socialista, y iba a representar a los 120 socialistas y le roba la cartera al tal Costa que tiene 7 diputados, dimitió por corrupción y ahora no hay ahora, pero tiene 7 diputados, tío, y los portugueses ya se han llevado siempre todos los cargos. O sea, España se queda sin el presidente del Consejo de Europa, que no correspondía, por no ir. Y bueno, pues la otra que han puesto a la cara, pues es ya la internacional, ya no está Borrell allí, ya no, Borrell no, ¿sabes? O sea, que con tampoco 20 lo van a escaños... echar de menos, ¿eh? No, sí, bueno, pero España podía tener a otros, yo no digo que no, es decir, que digo lo que representa España, que es el 4º país de la Unión Europea y de los 4 grandes, y que no estamos en los sitios. Entonces, no sé si las pérdidas de tiempo de estas tonterías comparables, oye, pero es corrupción, cuidadito, con las tonterías, que es así que ya son del remate, del Puigdemont, la Esquerra, el Bildu y todo esto, que es que llevamos con esta tontería 7 años desde el 17 y no nos interesa para nada, solo que nos han timplado 75.000 millones desde Barcelona, o sea, y punto, de millones de euros, y tenemos que escuchar al Puigdemont ese todos los días, que es que hace reír, lo teníamos que borrar de las televisiones, por 7 votos de mierda, que es como había que llamarles, O sea, eso
ya la gente está muy hartita de todas estas operaciones. Entonces, si no entramos en Europa, no cogemos los fondos de la Unión Europea, la situación económica está muy mal, económicamente está muy mal, aunque es verdad que las empresas van solas, aunque ya le han tenido que decir hasta aquí las pymes y la COE a la vicepresidenta esta, que no hace más que reírse de las personas, se ríe de las empresas, sube las cuotas que no se pueden pagar, agrediendo al empleo español. ¿Por qué no la va? Supongo que la eche ya pronto, porque en julio yo preveo que haya una reestructuración de gobierno. Entonces, claro, el asunto de España es que el gobierno no solo no gobierna, sino está descentrando las posibilidades que tenemos en la Unión Europea, en la economía y en los fondos europeos. Y eso es malísimo para el tema. Vamos a seguir hablando de cualquier cosa, que es lo que estamos haciendo. Bueno, para que vean ustedes que no somos los españoles rencorosos y menos los del Toro TV, no somos rencorosos. Los catalanes nos han exportado a Pisarello y sus chorradas, pero no se lo vamos a tener en cuenta. Tío, esto es y nosotros vamos a estar en Barcelona el martes 23 de julio a las 8 de la tarde en un acto al que les invito a llamar para reservar plaza, porque nos interesa lo que pasa allí, sabemos que viven una situación muy difícil y queremos ser por lo menos comprensivos y, si se puede, solidarios con ellos, porque no lo tienen nada fácil. Y como no lo tienen nada fácil nuestros compatriotas que viven en Cataluña, por eso vamos a estar con ellos. Yo voy a estar, si Dios quiere, claro, nunca sabes, ¿verdad? Pero espero poder estar. Vamos a lo que vamos. No sé si damos por zanjado lo de Begoña, si os parece bien. Me interesa mucho que hablemos de otra cosa. Esta retorsión de las funciones del Tribunal Constitucional que permite que algunos salgan ya de la cárcel, otros reciban la buena nueva de que lo que era delito antes por prevaricación, por malversación, tanto da. Pues como pasa por el Constitucional, en el Constitucional me han contado que han puesto una placa: limpia, brilla y da esplendor. Porque, oye, chico, mandas la basura y te devuelven la ropa planchada. Es una cosa fantástica. Con el cancerbero Cándido Conde Púlpido, todo vuelve a funcionar. Lo arregla todo, todo y todo. El Constitucional sigue desmontando las condenas de los SERE. La última, la de Carmen Martínez Aguayo, mano derecha de Griñán y exconsejera andaluza de Hacienda, quien estaba condenada a 6 años de prisión por malversación. Ahora el Constitucional ha decidido anular su sentencia al considerar que hubo indefensión. Aguayo ha salido este miércoles de prisión. A ella se suma el exconsejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández. El Constitucional también anula su condena al considerar que el Supremo y la Audiencia de Sevilla vulneraron la legalidad penal, aunque no la presunción de inocencia. Está ahora en manos de la Audiencia de Sevilla dictar un nuevo fallo. Pero no son los únicos. El Constitucional también ha anulado este miércoles las sentencias de Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación, quien ya ha salido de prisión, y también de Jesús María Rodríguez, exconsejero de Justicia. Este martes ocurrió lo mismo con Miguel Ángel Serrano, el director general de la agencia IDEA. A última hora de la tarde lo vimos salir de prisión. Ya hace 2 semanas, el Constitucional también anuló de forma parcial la condena de Magdalena Álvarez por el delito de prevaricación. Con estos, ya son 6 los condenados por los SERE que han visto modificadas sus sentencias. La mirada está puesta ahora en los expresidentes andaluces Griñán y Chaves, que si siguen el camino del resto de condenados, Griñán ni siquiera tendría que entrar en la cárcel. Y no conformes con eso, los condenados de uno de los mayores casos de corrupción de la historia de España podrían pedir incluso una indemnización por cada día que hayan pasado en prisión. Este revisionismo de las sentencias de los SERE está siendo duramente criticado por el PP, quienes ponen en duda la imparcialidad del tribunal dirigido por Conde Púlpido. Lo que está claro es que los nombramientos como magistrados del Tribunal Constitucional, de personas que pasan del Consejo de Ministros al Tribunal Constitucional y que son los mismos que luego dictan sentencias en relación a compañeros de partido, pone en duda la imparcialidad. Bueno, don José Luis Balbás,
Bueno, lo de Conde Pumpido pues es absolutamente impresentable. El Tribunal Constitucional no puede hacer esto. Es un tribunal de garantías y de derechos, única y exclusivamente, pero no de revisiones de sentencias donde ya hay una prueba determinada. Es decir, ya está determinada la prueba y el jurisdiccional no es el constitucional. El constitucional, en cualquier sitio del mundo donde existe ese tipo de cosas, es una parte del... es una sala dentro del Supremo y punto pelota, pero ir contra el Supremo, o sea, se llama Tribunal Supremo, que en Alemania, en Francia, no te digo en Estados Unidos, es el órgano máximo. Aquí esto se ha metido por un lado, nunca había ocurrido, en España esta barbaridad, esto es una barbaridad, lo de Conde Pumpido es una barbaridad. Entonces, esto está juzgado, todo absolutamente juzgado, y ahora decir que esas pruebas no valían, o cómo, pero que no hay garantías, que no hay garantías. O sea, es que está todo absolutamente juzgado. Lo grave es que digan que lo que considera el Supremo prevaricación o malversación no encaja en lo que dice el Código Penal. Y eso se lo dice el Constitucional. Pero eso es una relectura que él no tiene ninguna función para hacerlo. O sea, el señor Conde Pumpido no es nadie para decir eso sobre las leyes, ¿eh? O sea, que es que no es así. Entonces, ¿qué interesa hacerlo ahora para decir aquí mandamos nosotros? Bueno, pues yo qué quieres que te diga, pero es impresentable jurídicamente, falta a toda la seguridad jurídica de las leyes españolas. Y no es serio, o sea, hace reír, no se cree nadie nada y nadie tiene consideración de que este señor, como presidente del Tribunal Constitucional, puede hacer estas cosas que no puede hacer. Pero hay una pregunta, Balbás. ¿Están en la calle o no? Porque... Sí. Porque hay una diferencia. Ya estaban muchos, mira, tampoco... Mira, hay siempre una distancia enorme entre el ser y el deber ser. Sí, pero ya hay un abismo enorme. Y después, que algo no sea... Lo he repetido muchas veces, que algo no sea bueno, no sea honorable, no sea legal, no sea legítimo, no sea bonito, no quiere decir que no suceda. Lo que está pasando en este momento nos tiene que obligar a los ciudadanos españoles a replantearnos alguna de las cosas. Si esa santificada Constitución que tanto hemos alabado, bendecido y paseado hoy a hombros, está realmente cerrada y bien hecha, porque si esto lo permite nuestra Constitución, es como el Estado autonómico. No lo permite. El Estado autonómico se ha santificado. Oiga, el Estado autonómico tiene unos agujeros que nos tienen que obligar a replantearnos muchísimas cosas. La Constitución tiene unos agujeros enormes. La simple existencia del Tribunal Constitucional habrá que replanteársela. Y después, además de eso, yo creo que no estaría de más que la oposición hiciese llegar de una manera o de otra el mensaje a los que fuerzan de tal manera la ley, la legalidad, la legitimidad y el sentido común, de que cuando les llegue su San Martín las van a pasar canutas. Es decir, que no sea una cosa de, oye, es que al final, si eres parienta del maromo, puedes recomendar empresas y colocar eso. Si eres hermano, puedes tener dos carnets de identidad, y dirigir 3 domicilios y dirigir la orquesta telemáticamente, porque la dirige telemáticamente, y llevártelo crudo y multiplicar por 10 tu capital. Si eres de la banda y llevas en la frente la pegatina "Soy del PSOE y de la banda", oye, puedes robar, puedes robar. Lo de los seres fue un robo salpicado de putiferio y drogas. Con mucha coca. Nos vamos a publicidad. Bueno, estoy en contra de algo que se ha dicho antes y tengo que salir al paso. No son las leyes ni el papel lo que daña a los países, son las personas. Son las personas. Este tribunal, eso no es nuevo, se le llamó en los años 80 el Tribunal Prostitucional. Se imaginarán por qué. Sí. Esto alguien decidió invadirlo y no fue Sánchez, este se lo ha copiado, este no tiene cabeza para tanto. Fue mucho antes. Antes de eso, también, desde casi los orígenes. Creo que duró 5 o 6 años. Ya luego ya... ¿Y a qué se dedican? A lo que les mandan. Si acaso, a cajonear, como la ley del aborto, 12 o 13 años en un cajón, porque, qué incómoda, qué disgusto, quita, yo a cobrar aquí a lo mío. Y todo comodidad. Y llegaron los tiempos recientes, ahora sí ya con Sánchez, y hubo un tonto, uno campeón de Europa de lanzar huesos de aceituna a gran distancia, Teodoro García Egea, que se comió
el que le colasen al cancerbero. Al cancerbero, al ministro de Justicia Campos y a Laura Díaz, que era no sé qué en la Moncloa. Todo. Cru, 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 el Partido Popular. Cru, 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 cru. Y ese sí es un problema. La grulla es que se me da muy mal. Cru, 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 cru. Bueno, ¿y qué? Y ahora llegamos a la situación actual en la que le dicen, cancerbero, muerde. Y el cancerbero va y muerde, claro, porque para eso lo pusieron allí, o no, que se creen que no se lo recuerdan cada día. Ah, la amnistía, pero ¿quién hizo la ley? ¿Quién creéis que redactó la ley? Ah, claro, lo sabe toda España. Ah, vamos a ver que parezca, ahora es que han retorcido las funciones del Constitucional. Claro, ¿y qué esperabais? ¿Qué esperabais? Pero son las personas. Ah, también os digo una cosa, estaréis hartos de oír que las votaciones son 7-4. ¿Verdad? Parece un resultado inamovible. Siempre todo lo que se vota en el Constitucional acaba 7-4. Ahora va a ser 7-5. Pues mira, os voy a dar una idea a los 4. Acabar con esa mierda. 7-5. Dimitir todos a la vez. Plantarlos, que se queden solos. Y ya verás, no podrá actuar el Tribunal Constitucional si se quedan solos. Pero claro, eso exige compromiso, ¿verdad? Eso exige un coraje personal. Que yo creo que ya cuando te enfundas la toga te lo arrancan, ¿eh? Como los indios iroqueses que arrancaban el corazón de los... Algo parecido a eso. A ver, don Ricardo. Muchos de los asuntos que llegan al Constitucional, me atrevo a decirte que prácticamente todos los dos derechos fundamentales más invocados son, por una parte, el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, y por otro lado, el derecho a la tutela judicial efectiva sin que pueda producirse indefensión, que luego, a su vez, tiene como un racimo de derechos, ¿no? Porque está el derecho a la prueba, el derecho a la asistencia letrada, el derecho a la presunción de inocencia naturalmente, el derecho a un proceso con garantías. Esto hace que el Tribunal Constitucional, que en principio no conoce de cuestiones de legalidad ordinaria, es decir, como decía antes José Luis Balbás, en principio el Constitucional no podría entrar en cómo ha de interpretarse el elemento objetivo o el elemento subjetivo de un determinado delito. Pongamos por caso, por ejemplo, la prevaricación. O el encaje de un tipo. Por ejemplo. Pero, como tiene que entrar a valorar si en el proceso ha habido respeto a la presunción de inocencia, respeto a la igualdad de armas procesales, etcétera, termina entrando en cuestiones de legalidad ordinaria. Entonces, ¿sobre qué puede pronunciarse el Tribunal Constitucional? Sobre si ha habido o no ha habido vulneración de derecho fundamental. Si ha habido vulneración de derecho fundamental, una de las consecuencias jurídicas que se puede producir es que la sentencia ha de ser absolutoria, por vulneración de derecho fundamental. Ya. A veces no es absolutoria, a veces puede ser nula, y de acuerdo. Pero en todo caso, ha habido vulneración de derecho fundamental. La consecuencia, como decía Alfonso, es que por una cuestión interpretativa, si se quiere, pero lo ponen en libertad, lo ponen en la calle, como se dice vulgarmente. ¿Qué termina pasando? Junto con esto, en las sentencias del Constitucional, y esto ya es una cuestión de redacción, de la técnica, de cómo se redactan las sentencias, el Constitucional muy a menudo incluye consideraciones al socaire de la resolución que finalmente va a adoptar, que tienen muchas veces un contenido no necesariamente político, pero pueden tener consecuencias políticas. Todo el mundo recordará, aunque este no era del Constitucional, pero todo el mundo recordará la famosa sentencia de la Audiencia Nacional en la que se incluye en un breve párrafo una referencia al Partido Popular. Y a si el Partido Popular se benefició o no se benefició. Bien. Que luego fue utilizada en una moción de censura. Es un obiter dictum, es una cosa que se dice entre otras muchas cosas que se dicen y que puede no ser ni determinante del fallo, pero queda en una sentencia. ¿Para qué se puede utilizar esto? Para dar esplendor. Al final uno añade un párrafo donde se dice y no se puede comprender cómo no se tuvo en cuenta estos elementos a la hora de enjuiciar a la persona. Y en el contexto de la sentencia uno ha incluido un párrafo que debidamente publicado, difundido, contribuye de alguna forma a reformular el relato. Incluso cuando se considera que ha podido haber una vulneración de derecho fundamental y, digamos, hay motivo para considerar que la ha habido, lo determinante es ese párrafo que puede tener consecuencias jurídicas, políticas. Permítame que le haga dos preguntas de respuesta breve. ¿Cuál es el porcentaje de admisión de recursos de amparo en el Tribunal Constitucional? Inferior al 10%. ¿Inferior al 10%. ¿Cómo al 10%? Menos. ¿Admisión? ¿Qué va? No, tú dices admisión a trámite, no de estimación, admisión a trámite.
Admisión a trámite el 3. Vale. Inferior, depende de la materia, pero ¿Sabe usted cuántos recursos llegan cada año al Constitucional de amparo? Muchos. Miles. Muchos. Hemos visto la resolución de 6 en una sola semana. Sí, y van a venir otros 4. Sí, pero si no... Entonces, bueno, ya lo primero que deberían plantearse es cómo es que la respuesta siempre es 7-4. Pero si quieren ampliar la derivada, ¿cómo es posible que cualquier cosa que llegue de los ERES sea admitida a trámite como recurso de amparo en el Tribunal Constitucional? Siendo que el 96% del resto no. Del resto de cuestiones. Imagínate cómo será, Xavier, que en asuntos ordinarios, quiero decir, sin una relevancia política, muchas veces se interpone un recurso de amparo sabiendo, y se instruye obviamente al justiciable, sabiendo lo dificilísimo que es que lo admiten a trámite, que lo admitan a trámite. Pasa algo parecido con lo que pasaba antiguamente con las casaciones. Antiguamente, cuando te admitían a trámite un recurso de casación penal... Antiguamente ya, ahora, Ricardo. Sí, no, pero me refería antes incluso al régimen constitucional. Cuando te lo admitían a trámite es que de verdad podías ganar. O sea, lo habían informado y habían dicho, no, a ver, cuidado porque este señor puede tener razón. Las resoluciones que vemos son verdaderamente infrecuentes. Lo más habitual es que el señor esté... Y no te digo nada lo de los ingresos en prisión. Tienen una estampilla que la ponen allí con un caucho gente que está dice, esperando... esto no es materia del Tribunal Constitucional. No, hay gente que espera la resolución de su recurso en prisión e ingresan. José María. Bueno, hay muchísimas cosas por decir en este turno sobre el Tribunal Constitucional, pero algunas son muy propias del ámbito legal y no me voy a referir a ellas, como esto último que estabais comentando. Sí quiero decir lo siguiente sobre la mención del obiter dictum por los tribunales, de modo, en mi opinión, inadmisible al efecto de crear una doctrina que no existe. El obiter dictum como tal no constituye doctrina, porque no ha constituido la razón de decidir de la sentencia. Sin embargo, una vez que ya se ha expresado en una sentencia, esto facilita que en la siguiente sentencia ya dijimos en... No, si ustedes lo dijeron porque no quisieron, como si quisieran añadir un verso de Becker allí. ¿Vale eso? No vale nada. Bueno, entonces esta es una práctica muy conocida. Yo me voy a referir a algo que creo que he comentado alguna vez aquí, que es una famosa... Vamos, famosa, no es famosa, en mi cabeza lo es... de sentencia del año 22, una resolución, una sentencia desestimatoria de un amparo, del Tribunal Constitucional de una persona de condición homosexual o transexual, no recuerdo, en el ámbito laboral. Fue despedido. Entonces fue despedido porque parece ser que no iba a trabajar, entonces aquello fue impugnado ante la jurisdicción y él acabó recurriendo al amparo y alegó que había sido despedido por discriminación en razón de su sexo, en síntesis. El tribunal no acoge la tesis del recurrente, desestima el amparo, pero sin embargo introduce 4 o 5 páginas de exposición de la ideología de género. Un obiter dictum de 4 o 5 páginas para desestimar el amparo. Con esto ya no creo que pueda decir con mayor claridad, o me parece que sobran las palabras para exponer cuán inaceptable y reprochable es ese tipo de comportamiento de los tribunales, en este caso el Tribunal Constitucional, sentencia del año 2022. Segundo, el amparo de los ERES. Vamos a ver, la primera sentencia conocida, la primera que recayó hace una semana, ¿no? Quiero recordar. Sí. Luego están desgranando sentencias de diversos sujetos que han recurrido en amparo. La primera sentencia, como ha explicado Ricardo, acude al socorrido artículo 25 de la Constitución, principio de legalidad penal, y entonces lo que hacen es reinterpretar la interpretación que ha hecho la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre el delito de prevaricación. ¿Y qué dicen? Dicen, bueno, como quiera que estos señores, es cierto que firmaron algunos convenios que tenían naturaleza de acto administrativo y esos convenios son injustos porque son contrarios a la ley y porque sus efectos no eran los que la ley tenía previsto para ese tipo de convenios. Sin embargo, esos convenios estaban amparados en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Andaluza. Y por lo tanto, como los convenios eran conformes con la Ley de Presupuestos, sería tanto como decir que si estos señores, esos altos cargos, prevaricaron, quien prevaricó fue el legislador. Y el legislador no puede prevaricar. Luego, no se puede aplicar el delito de prevaricación con esta amplitud porque el principio de legalidad penal, artículo 25.1 de la Constitución, no lo consiente.
Y como no lo consiente, se ha equivocado la Sala. ¿Se ha excedido en cuanto a su competencia el Tribunal Constitucional, como decía Balbás? No. En cuanto a su competencia, no. En cuanto a su competencia, ha actuado bien. ¿Su interpretación es sostenible? Su interpretación es una interpretación a favor del recurrente, que resulta ser un alto cargo del PSOE. De modo que, vamos a decir que ahí había una debilidad argumental penal en las sentencias de los tribunales ordinarios. Puede ser. Que estos señores eran unos sinvergüenzas y han hecho todo aquello que se narra en las sentencias, también, luego eran unos sinvergüenzas, ya está. Y bueno, el Tribunal Constitucional, constituido por quien está constituido, pues los ha querido amparar y estos señores ahora van a desfilar en lugar de dirección a la cárcel, en la dirección de salida de los presidios. El problema del TC, lo ha planteado Alfonso Rojo. Vamos a ver, y también ha dicho algo Balbás. El problema del TC es clarísimo. El problema del TC consiste en que en España, en el 78, se adopta un modelo de control de constitucionalidad de las leyes mediante un tribunal llamado tribunal que no lo es, o es un tribunal que no se incardina en lo que es el Poder Judicial, que es el modelo que concibió Kelsen. Se aplicó por primera vez en el periodo de entreguerras. Bien, Kelsen fue el presidente del Tribunal Constitucional que él había concebido como modelo austriaco. Bueno, entonces, vamos a ver. El modelo es malo. El modelo es malo. ¿Por qué el modelo es malo? El modelo es malo esencialmente porque al final un modelo como este inevitablemente lleva a que la constitución de ese tribunal, su composición, de algún modo obedezca a voluntades de poderes políticos. Entonces, claro, poner en manos de un órgano que de algún modo, aunque sea por causas remotas, obedece a la voluntad de poderes políticos, pues empaña un poco lo que deba ser la imparcialidad y el trabajo genuinamente legal de un órgano que está llamado a velar por la conformidad de las leyes con la Constitución. Luego, el modelo es malo. Uno, hubiera sido infinitamente mejor que se hubiera creado como órgano de control de constitucionalidad una sala especial del Tribunal Supremo. Claro, como lo he dicho. Ahora bien, cuidado, una sala especial del Tribunal Supremo, es decir, incardinada propiamente en el Poder Judicial, cuyos miembros no fueran designados por criterios políticos, que es lo que sucede a día de hoy con todos los magistrados del Tribunal Supremo y con altos cargos judiciales, presidentes de audiencias, presidentes del Tribunal Supremo. Los designa discrecionalmente el Consejo General del Poder Judicial. ¿Y quiénes nombran a los vocales del Consejo General del Poder Judicial? Pues lo acabamos de ver, 10 el PSOE y 10 el PP. Luego es como si luego los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo los hicieran el PSOE y el PP, que se los reparten. A veces por vía de las asociaciones judiciales. Sí, pero al final... Es decir, una cosa inadmisible a día de hoy en el Tribunal Supremo, y que lo sería igualmente si esas designaciones de esa sala especial fueran de ese modo. De modo que esto no tiene arreglo. Tercer elemento de este asunto. El Partido Popular y el Partido Socialista, partiendo de un modelo malo, siendo malo el modelo, se han dedicado a degenerarlo. O sea, siendo malo, han dicho, bueno, a ver cómo lo destruimos totalmente. La situación actual. No, Campo y la señora esta, la obscura catedrática, Laura, no son del pacto de Teo con el PSOE. Esos han entrado en la última jornada designados por el gobierno. Y Afuer, que están designados por el gobierno, porque los dos proceden del gobierno, uno un exministro y la otra una directora general. Pero da igual. O sea, en la renovación anterior el Partido Popular pactó con el PSOE y allí pues se nombraron no me acuerdo cuántos, 4, ¿no? O no me acuerdo. Bueno, los que fuesen. Y da igual, si no merece la pena. Entonces, lo que quiero decir es que estos dos partidos que han actuado de una forma infame contra la Constitución y contra todos sus principios, contra todos, también se han dedicado a destruir la jurisdicción constitucional. Por malo que fuese el modelo. Han pervertido aún un modelo malo. O sea, es que esto era como una subasta. A ver quién lo pervierte más. Y por último, bueno, quería decir algo de la ley del aborto, pero no merece la pena. No es exactamente como has dicho tú, Javier, pero bueno, da igual. Silla vacía. Vamos a ver. Pues está bien. Aquí lo puso el otro día
este convidado tuyo, Javier Borrego, está bien, que ahora los 4 que parece ser que obedecen las instrucciones del PP, que ya sabemos quiénes son, están los nombres en los periódicos, digan, bueno, pues yo ya no entro más en sala, se acabó, esto es una vergüenza y ahí se quedan ustedes 7 y ya juzguen ustedes. Entonces decía Borrego, no hay quórum, no pueden... Política de silla vacía la practicó el general de Gaulle, ¿no? En algún momento, cuando la Comunidad Europea de Defensa y todo aquello, ¿no? Y se lo cargó. Bueno, bien. Bueno, pero claro, esto es una pescadilla que se muerde la cola. Si esos 4 señores a los que les pedimos que practiquen política de silla vacía siguen instrucciones del PP, a quien tendremos que pedirle que practique política de silla vacía es al PP, que es quien les da las instrucciones. Y ahora, a la vista de lo que estamos viviendo, ¿algunos otros creen que el PP va a practicar política de silla vacía? No. Pues entonces estamos hablando de un imposible humano. ¿La ha practicado con el Consejo General del Poder Judicial? Pues entonces, ¿por qué la va a practicar con el TSE? Tengo que decir que le ha costado un rato, pero ha encontrado la pescadilla y la cola. Como dice Balbás, grábenlo, porque van a oír, yo creo que por segunda vez en la historia, que yo defienda al Partido Socialista. Lo van a ver ahora. Lo voy a defender por lo que pasó en Don Benito, Extremadura, donde fue a dar un mitin en campaña electoral, un hombre del Partido Socialista. Y alguien, cuando digo alguien, digo el ayuntamiento, supongo, le organizó alrededor, ahora lo vais a ver, un tinglado de obras en el que no se le podía escuchar y esto es bastante feo. Podemos ver cómo, bueno, pues una zona, que hemos elegido esta zona por las quejas que nos venían de los ciudadanos y ciudadanas que aquí viven, es lamentable cómo el equipo de gobierno actúa a golpe de convocatoria. Convocamos aquí y hace un despliegue de agrimusa para que se vea que están haciendo algo. Y además para interrumpir la labor de oposición que tenemos. Pero seguimos. Que sí van a demandar un transporte público más potente, más seguro. Eso el equipo de gobierno actual va a parar. Bueno, agradecedme el momentito. Sin estos momentitos no somos nada, que ahora tenemos que hablar de la votación de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que no fue moco de pavo, ya recordaréis, se quedaron solos el PP y el PSOE, todos los aliados de Sánchez, unos no votaron, otros se marcharon, otros se abstuvieron y otros votaron en contra, pero da igual. El resultante es que sigue para adelante la reforma, con muchos recelos, eso sí, se pasaron la sesión como los 2 púgiles que no se zurran ni un golpe de puño, sino que simplemente se tantean, dan vueltas y vueltas en el ring. Que esto no es un globo, esto no es, no les damos oxígeno, no es un balón de oxígeno. Y el otro decía, ¿cómo que no? Es que se avergüenzan de pactar con nosotros. Le decía un Pachi. Pachi es un gran tío. Hay que escribir un libro sobre los discursos políticos de Pachi López, Alfonso Rojo. Bueno, con 1 o 2 páginas tienes bastante. No, tienes un libro de aritmética. Pero es divertidísimo, hombre, divertidísimo. Bueno, por no hacérselo largo, ¿qué pasa con ese acuerdo? Ese acuerdo, ¿cómo se lleva a cabo? Estamos en la conclusión, por ambas partes, nadie lo niega, de que fue Bruselas quien impone ese acuerdo y que más o menos fueron llevados del Ronzal a firmarlo, luego con mucha reticencia, con mucho pinchazo, con mucha duda, con mucha incertidumbre, con la falta de seguridad de que no sabe si esa... Bueno, y luego está el contenido del acuerdo. A pachas, 10 para ti y 10 para mí. No, la presidencia que la elijan ellos, tururú, que sabemos que va a ser una mujer, que se va a llamar Pilar o Ana, depende. La única duda es si se llama Pilar o Ana. Hombre, pero tíos, es que nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino. Alguien ha dicho que nos toman por gilipollas, ¿no? Antes en el debate. Voy a hacer mía, no es mía la frase, creo que era de Alfonso Rojo. Bueno, ¿cómo has visto esto de los jueces? Yo sí creo que lo que dices tú de Europa. Yo he hablado con algunos altos dirigentes del PP de este asunto, siempre con la misma pregunta en mi caso. Es decir, bueno, si inmediatamente nada más cerrar el pacto y repartirse a pachas el Consejo General del Poder Judicial, las declaraciones fueron contrapuestas. Hasta ese momento iban los dos en el mismo sentido y a partir de ese momento uno dice, ahora viene el cambio de la ley que permitirá que la próxima vez no nos repartamos los puestos, sino
Los cascos, decía yo. Que sí, da igual, sí, da igual. Entonces, sino que los jueces nombren a los jueces. E inmediatamente salieron dos personalidades relevantes del Partido Socialista, el zote este de Pachi López, que no hay que hacer un libro ni de poesía, de aritmética, es el del principio de Arquímedes, que lo sacamos ¿Cuál de aquí un día, que no sabía ni que cuál de ellos, preguntaba el tío, pero lo sacamos aquí un día. Y el otro fue Bolaños. Pero hicieron declaraciones no es vinculante, no hay ningún acuerdo vinculante, aquí no vamos a hacer nada. Entonces yo sí les he preguntado a altos dirigentes, por debajo de Feijóo, lo más cercano que hay, a dos de ellos. Y ellos, lo que yo he concluido, después de hablar en privado y normalmente, es que sí es cierto que estuvo detrás la Europa y que ellos confían ciegamente en que esto impida que les tome el pelo Pedro Sánchez. Yo tengo mis dudas. El no se atreverá ya no vale con Sánchez, y el de no es posible porque no es legal tampoco es posible. Entonces, yo dudo mucho. Yo tengo la impresión de que la jugada que va a hacer en el futuro el PSOE con este asunto va a ser que sus 10 colocados pues no se ponen de acuerdo con los otros 10 y entonces eso no prospera nunca, no sale nunca ningún proyecto, ninguna cosa y no tienen ni que pronunciarse en el Parlamento. Que estos 10 y los otros 10 van a estar ahí hasta que a la Purísima le salga barba. O sea que los señores del PP, que salen todos del patio de un colegio de Ursulinas, no se fían ahora de que el gran trilero, el hombre que ha engañado a todos y varias veces, les pueda engañar a ellos. No, es que no lo va a hacer. Yo creo que no va a haber cambio. La voluntad del PSOE es no cambiar nada y además no lo van a hacer. José Luis. Bueno, yo creo que la decisión del Consejo del Poder Judicial es que llevaba 5 años y pico ya y es que no tenía ninguna solución de llegar a un acuerdo, el que fuera. Ha sido ese acuerdo se podía haber llegado hace 3 años. Ha sido el de siempre, 10 tú, 10 yo y a medias, pero lo ha impuesto la Unión Europea. Como dice Rojo, yo tengo la información fidedigna que sí, que estaba allí Félix Bolaños y que estaba González Pons, pero que la Unión Europea ha impuesto la seguridad jurídica que está en el Tratado de la Unión Europea, que es el artículo 2, y que eso se tenía que poner porque España es un país muy importante y no se podía estar con esto. Bueno, que te puede gustar más o menos. A mí lo que más me gusta es que no haya ninguno del PNV ni ningún comunista. O sea, vamos, eso es lo mejor que ha habido, ¿ya entiendes? Porque ya está bien de que esos tíos siempre metían uno. Acuérdate el que metió Convergencia y Unión, el pájaro aquel que tú investigaste. Pascual Estivil, que hubo que echarle por mangante, pero vamos, inmediatamente. O sea, yo ya prefiero que sea 10-10 a que sea de otro tipo. Ha sido la vicepresidenta de la Unión Europea la que ha hecho fe pública de ese acto, independientemente de que en el Parlamento español, pues entre el PP y el PSOE tienen más del 85%, pues saldrá todo y se ha acabado, ¿entiendes? Pero claro, lo que no puede ser es que el Constitucional y la televisión española, todo eso que queda por ahí, esté destrozando lo que es la justicia en España, porque todo es un lío, Entonces lo que hay que hacer es, de una vez, haber resuelto ya esta operación. Oye, que han estado hablando antes 17 minutos seguidas, o sea, que tampoco me digas a mí que por 2 minutos me callo, pues me callo. No, que no te calles, pero sigo los 17 minutos, pero que estás equivocado. Vamos a ver, la Unión Europea... No, que estoy equivocado en absoluto, pero vamos, porque lo digas tú que has hablado 17 minutos y yo 2, venga, pues vale. Vamos a ver, la Unión Europea no puede imponer... No estoy equivocado, bueno, que es que no estoy equivocado, te digo que no. La Unión Europea no puede imponer nada, José Luis, no puede imponer nada. Este es un pacto vergonzoso y absurdo. Es una bajada más de pantalones del Partido Popular. La Unión Europea... En absoluto estoy de acuerdo con lo que dices, tú no estás pero de acuerdo, absoluto, pero es la verdad. De bajada de pantalones, nada. Sí, la Unión Europea recomendó que se renovase el Consejo y luego se reformase la ley. Yo le dije a Reinders cuando vino a Madrid que esto era un error. Que si la ley era mala y tenía que reformarse, lo razonable era primero reformar la ley y luego renovar el Consejo. Nada más. Y el PP ha tragado un error gravísimo. Ricardo. Mira, Xavi, hay una cuestión de fondo aquí. Cuando Europa, entre comillas, la Unión Europea, ha de ser el garante de los pactos, esto quiere decir que la vida política en España y que las instituciones españolas son incapaces de resolver los problemas nacionales de España. Confiar en que la Unión Europea va a resolver una crisis interna es un error. Fíjate que no entro ni siquiera en cómo se haya fraguado el acuerdo. Pensar que el Partido Socialista va a cumplir con un pacto me parece ya un acto de cierta temeridad. Pero creer que va a resolver la Unión Europea lo que las propias instituciones españolas no son capaces de resolver o los propios partidos españoles no son capaces de resolver, me parece un error. Alfonso. Yo creo que se ha puesto el carro antes que los bueyes. Es decir, el orden tenía que haber sido al revés. Y es lo que hay que criticarle al PP.
O sea, el PP, bueno, sale bien liberado de este asunto para el PP. Lo que no sé si sale bien liberado de España. Lo que había que haber hecho, por simple coherencia, es vamos a modificar la ley, vamos a hacer que esto no sea como ha sido siempre y después cambiamos la composición del Congreso. Daba igual esperar 5 años que 25. Es que además tienes razón, la ley no se va a modificar. No. El PP confía en que se va a modificar, no se va a modificar. Tiene la palabra Balbás por 10 segundos. No, renuncio. Porque ya después de 17 intervenciones, pues renuncio. 17 minutos contra 1 y medio, pues déjalo. Bueno, Balbás. Venga, vamos a ver. Lo único que te quiero decir es que has renunciado. Este acuerdo... Vamos a ver, que has renunciado. Vale, cuando uno renuncia, renuncia. No me hagas ahora el truco que somos muy mayores. 17 a 1 y medio, ya te lo digo. No. Balbás, has renunciado. Cuando uno renuncia, se joroba. ¿Sí? Esa es la cosa. No tenemos tiempo para más y lamento el tono brusco del final. Si acaso recordarles 2 cosas. Una, que deberían pensar en echarnos una mano porque se nos antojan tiempos difíciles lo que viene en octubre. ¿Y eso cómo se hace? Pues muy fácil. Pueden hacerse socios del Club de Amigos del Toro Televisión. Tan fácil como llamar a un número de teléfono que ahora van a ver en pantalla pues llaman y en 5 minutos hecho. Segunda opción, desde que cambió la ley Omnibus el Gobierno a mediados de enero, las donaciones a fundaciones privadas, como es el caso de lo que les sugerimos, yo usaría el móvil para hacer una foto de los números de cuenta que son muy largos, eso pues lo pueden luego desgravar en como poco un 45% del importe de la donación en su declaración de la renta. Así que esto se convierte en una operación ganador-ganador entre quien decida hacernos la donación, nosotros que la recibimos, y la persona que dona, porque lo podrá minorar de lo que tenga que pagar Hacienda. Y, por último, la tercera consideración, mándenos un SMS, hombre, que menos, 28088 con la palabra Cuba o sin ella, y esto sí les digo lo que les va a costar, la friolera de 1,20 €, que es menos de lo que les costaría invitarme a mí a un café si me encuentran por la calle. Balbás, no te guardo rencor. Hasta la semana que viene, muy buenas. Pero no me dejes hablar. Bueno.